¿Hay derecho a dejar de pagar el alquiler? Hombre, claro. Pues voy a aplicar yo otra lógica similar, ¿no? Es decir, si tú ocupas mi propiedad y dejas de pagar el alquiler, yo ocupo tu tiempo y dejo de pagarte la nómina. Espérate, tú me hablas de expropiación, me hablas de dejar de pagar el alquiler, pero entonces las personas que tendrían la pasta para levantar viviendas y poder regular el mercado para que la gente pueda acceder a ese tipo de viviendas, ¿sabes lo que pasa? Que dicen, yo aquí no pongo un céntimo. Entonces destruyes el mercado por completo. Ojalá no estás entendiendo las dinámicas del mercado. Tienes un enfoque delirante, repito. Que tú estás haciendo negocio con la vida de la gente. Eso es lo más rastrero que hay. Claro, Pedro, que no. También hace falta ropa y no nos la regalan. Bueno, pero la ropa te la puedes hacer, ¿no? Puedes coger, o sea, bueno, y en la vivienda también, ¿no? Por esa regla de tres. Pedro, ¿cuánta gente hoy en día se hace su propia vivienda? ¿Y cuánta gente hoy en día se hace su propia ropa? Y el rentismo va en contra de la meritocracia, porque de lo que va es de ser un parásito social, de lo que digo yo. Es vivir en una casa y no pagarla. Tú no estás entendiendo una cosa muy sencilla, ¿vale? Que bueno, a ver, explícamela tú, ilumíname. Personas como yo, que somos los que ponemos la pasta para que se levanten casas y para que la gente, yo pongo la pasta todos los meses sosteniéndolo. Pueda vivir en esos lugares. Pedro, ¿ves? Pues entonces mi casero no tiene pasta si yo no la pago. Ponla para comprar una casa. No me da porque mi casero se la queda. Pues para las personas a las que sí nos da, si tú. ¿Pero por qué os da? Si tú porque hemos sido más productivos. No. Claro que sí. No es un problema la ocupación. Y lo que estamos viendo es que la ocupación afecta al 0,007% de las viviendas en España. Y probablemente. Es un problema menor. Y probablemente el 0,0001% de las mujeres son violadas. Entonces decimos que las violaciones también son un problema menor en España. Perdonen que interrumpa, solo quería avisarles que este podcast dura más de 1 hora y cada minuto que pasa el dinero está perdiendo valor. ¿Y qué pueden hacer para que esto no ocurra? Abrir una cuenta en N26. N26 es un banco digital que permite gestionar tu dinero, ahorrar e invertir desde una sola app. Tiene una cuenta de ahorro en la que tu dinero crece sin tener que hacer absolutamente nada, Bizum, cuentas conjuntas y todo lo que necesitas en el día a día. Además, es la mejor cuenta para viajar, no solo porque puedes pagar en cualquier divisa sin comisiones, sea el día que sea y la cantidad que sea, sino porque también te permite contratar una tarjeta eSIM para tener internet allá donde vayas. Y lo mejor es que si abres tu cuenta con mi código Pedro, te da 20 euros de bienvenida y otros 30 euros si haces 10 transacciones de cualquier tipo durante el primer mes. Les dejo el enlace en la descripción para que puedan crear su cuenta hoy mismo. Y ahora sí, continuamos con el podcast. Bueno, bienvenida Valeria, estamos grabando. Muchas gracias. ¿Qué tal? Vienes en representación, leo en tu camiseta, Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Exacto. Vale, cuéntame un poquito. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Dónde pones tu foco? ¿Qué tratan de conseguir? ¿Quién eres? Preséntate si quieres en general. Muy bien. Para que nos esté viendo. Muy bien, pues yo vengo del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que es, pues eso, como dice su nombre, un sindicato, una organización que lleva existiendo desde 2017, ¿no? Y nacimos después de reconocer que los alquileres nos estaban asfixiando a la gente que vivimos de alquiler, ¿no? Ya veníamos de una crisis de vivienda que provocó más de 1 millón de desahucios, que provocó que se salvara a la banca, al negocio, a los ricos por encima de la mayoría de la población. Y lo que vamos viendo en esos años después de la crisis, sobre todo a partir del 2013, que es cuando cambia la regulación y las reglas en España, ¿no? Y se crea como un nuevo marco donde se ve en el alquiler una nueva oportunidad para hacer negocio y para como sacarle mucha rentabilidad a la vida de la gente, ¿no? A nuestra necesidad de tener una casa. Entonces ahí en el 2017 sale el Sindicato de Inquilinas, pues eso, como una organización colectiva en la que nos unimos las personas que vivimos de alquiler y luchamos ya no solo por mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? Por defender los pocos derechos que tenemos, sino por lograr nuevos. Y yo pues llevo en el Sindicato de Inquilinas unos 4 años y soy una de sus portavoces. Vale, o sea que entiendo que te parece mal hacer negocio con la vivienda. Sí. ¿Por qué? Porque es hacer negocio con la vida de la gente, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que no es lo mismo hacer negocio con amapolas, con libros o con coches, ¿no? Que a cada una le pondremos a encontrar sus críticas, sus impactos sociales, económicos y demás, que con la vivienda, que es un bien de primera necesidad, ¿no? Sí. Todo el mundo, para tener una vida digna, una vida completa, una vida que se puede llamar vida, tiene que tener una casa.
¿no? Tú Sí. sin una casa Pero también, no tienes una vida. También hace falta ropa y no nos la regalan, hace falta comida y es un negocio la comida también, ¿no? Bueno, pero la Porque- ropa te la puedes hacer, ¿no? Puedes coger, o sea, Bueno, y en la antaño yo vivienda entiendo. también, ¿no? Por esa regla de tres. Pedro, ¿cuánta gente hoy en día se hace su propia vivienda? ¿Y O sea, cuánta creo gente hoy en que- día se hace su propia ropa? ¿Eh? ¿Y cuánta gente se hace su propia ropa? Bueno, pero bastante. Yo creo que ha vuelto bastante, ¿no? La moda del hacerte tu Aquí propia en lencería. Malasaña sí, Oye, pero por lo general no, ¿no? ¿puedo contestar? Sí, claro. No, puedes contestar o sea, por perfectamente. entender también el tono de la conversación, ¿no? O sea, si me haces una pregunta, ¿puedo Responde, contestar? sí, claro. Genial. Que entiendo que una vivienda es una necesidad básica para la vida, la necesitamos todo el mundo, ¿no? No tienes una vida si no tienes una casa. Y sobre todo también porque a pesar de que el negocio inmobiliario lleva existiendo pues desde que se inventó la propiedad privada, ¿no? Lo que vemos también es que al final han entrado unas lógicas nuevas que están cambiando mucho la dinámica financiera, ya no solo en Madrid, ya no solo en España, sino a nivel global, ¿no? O sea, vemos que el capital, y esto tú seguro y tus oyentes lo tenéis muy claro, ¿no? Si os dedicáis bastante a analizar las dinámicas financieras, lo que vemos es que ahora mismo estamos en una fase del capitalismo que es un capitalismo financiero, ¿no? O sea, ya no se valora tanto la fuerza del trabajo, ya no se valora tanto una economía productiva, sino que lo estamos viendo es que cada vez más la economía está basada en una lógica rentista, ¿no? En una lógica... No entiendo esta Pues es una lógica reflexión. especulativa, ¿no? ¿Por O qué? sea, pues eso mismo, en que ya no se está poniendo todo el foco en la producción y todo el impacto, más bien que el impacto, todo ay, ¿cómo me sale? No me sale la palabra, como... Bueno, todo lo que sale, ¿no? de producir, todo lo que aporta, el aporte que da la economía productiva, y estamos en cambio en una economía ¿A qué te refieres? rentista No entiendo esto. y especulativa. Sí, sigo. Pues, por O sea, ejemplo... sí, vamos, por ejemplo, o sea, las 7 magníficas, las 7 compañías más grandes, ¿no? En Estados Unidos, no es que no estén, digamos, basadas en la productividad o en los procesos productivos, sino que están basadas en apalancamiento, ¿no? La llegada de la tecnología produce, o sea, o da formas o nos abre puertas a formas de producción mucho más eficientes que están apalancadas en tecnología, ¿no? Y esto permite que surjan macroempresas muy, muy, muy rentables que no necesariamente necesitan una persona que esté apretando tuercas, sino que a través del código, bueno, es como este podcast, ¿no? Este podcast es un súper negocio que está con muy poquito aquí conseguimos hacer mucho porque estamos apalancados en el contenido orgánico, en lo que sería equivalente a los medios de comunicación y nos permite que tú y yo tengamos una conversación delante de tan solo 2 personas, pero el número de personas que nos pueden escuchar y por lo tanto el impacto que va a tener para nuestros sponsors y los anunciantes en las diferentes plataformas, que a su vez está vinculado a la retribución que vamos a percibir, es tan alto como, o sea, nada impide que hagamos un vídeo ahora mismo lo suficientemente bueno como para coger el nivel de views de MrBeast y por lo tanto podría llegar a ser esto, si es por soñar, un negocio multibillonario. Pero con B. yo entiendo que ahí tú lo que estás hablando es de la economía productiva de esas 7 empresas, pero que No, a su 7 vez... hay muchas más. Yo invierto en Sí. startups, por ejemplo, y las startups al final son negocios súper escalables que están, digamos, enfocados a industrias muy tecnológicas, muy innovadoras Sí, y sí, que conozco. dan forma al mundo tal y como lo conocemos. Antes de continuar con el vídeo, sé que muchos de ustedes soñarían con tener un empleo remoto en un sector que tenga unas tasas de paro muy bajas y salarios altos. Es normal, en España lo estarás viviendo y en Hispanoamérica también. El coste de vida no para de subir. Hablamos de las hipotecas, la gasolina, la cesta de la compra, incluso salir a tomar algo. La vida se está volviendo prohibitiva por culpa de la inflación. Sin embargo, los salarios no se ajustan. La mayoría de ustedes cobran lo mismo que hace 3 años. Es decir, nos estamos empobreciendo y probablemente muchos de ustedes habrán buscado alternativas, recortar costes, irse a vivir a las afueras de la ciudad, salir menos a cenar con su chica o tomarse el café en casa en lugar de en la cafetería. Pero lo cierto es que también se puede ir al ataque y se puede tratar de conseguir una profesión que esté mejor remunerada, que te dé más flexibilidad y que te acerque a la vida que realmente quieres tener. Y no solo para ti, sino también para los tuyos. La buena noticia es que esa profesión existe, la puedes aprender desde casa sin necesidad de tener conocimientos o estudios previos y cuenta con una tasa de paro muy, muy baja. Si quieres saber de lo que estoy hablando, hemos conseguido que Bienvenido, que ya lo tuvimos por aquí en el podcast, nos prepare una clase de 15 minutos para ti, una clase gratuita
en la que vas a poder descubrir cuál es esa profesión, qué ventajas tiene y cómo puedes aprenderla. Tienes el enlace a la clase gratuita en la descripción de este vídeo y ahora sí, continuamos. Pero creo que también estarás de acuerdo conmigo en que tú mismo lo has dicho, tú inviertes startups, ¿no? Al final, ¿en qué consiste la inversión? La inversión consiste en mover capital, en poner capital ahí donde se va a pensar que es rentable, ¿no? Aquí tuviste un experto en inversiones, ¿no? Félix Fuertes, y Félix Fuertes te decía, las inversiones se basan en expectativas, ¿no? Y se basa en lo que tú crees que va a valer ese bien en el que tú estás invirtiendo. Eso es la economía especulativa. Tú mismo me lo acabas de confirmar. Incluso la forma en la que hoy en día estamos entendiendo el avance tecnológico, como podría ser en el ámbito de las startups, ¿no? Que la mayoría, las startups son tecnológicas, incluso ahí la forma en la que estamos entendiendo es en qué capitales globales, qué grandes riquezas, qué grandes entes que concentran mucha riqueza, mucho porcentaje de economía y por tanto mucho poder, van a decidir que esto es rentable. Y con eso te doy, por ejemplo, un dato. 2/3 de la riqueza mundial en el mundo entero está invertida en el entorno construido. Es decir, y cuando digo entorno construido no es solo vivienda, hoteles y demás. Lógico. Y de eso el 75% es vivienda. O sea, que estamos hablando que la mitad de la riqueza global está invertida en vivienda. Por supuesto. Pero la vivienda no es economía productiva. La vivienda es economía rentista. Vale, vamos trabajando... Sí, termino la frase y te dejo. Estamos todo el rato aumentando el valor de la vivienda simplemente porque hemos caído en estas lógicas de economía rentista y especulativa. En esta idea de que siempre va a valer más. Y tú mismo me lo acabas de confirmar. Tus propios negocios los llevas así, pero no eres el único. Eso lo hace todo el mundo desde Blackstone. ¿Pero te parece mal? Me parece mal. Invertir en algo con, digamos, la esperanza y la creencia de que vaya a aumentar su valor y por lo tanto aumentar el valor de tu capital. Bueno, es que creo que al fin y al cabo lo que estamos es corrompiendo en última instancia lo que es el trabajo y el esfuerzo de la mayoría de la gente. O sea, que yo me levanto todos los días como la mayoría de la población. Vamos a algo muy sencillo, muy básico. ¿Te parece mal invertir? ¿Cómo? ¿Te parece mal invertir? Me parece mal el giro especulativo que ha dado la economía. Y esto ha ocurrido en los últimos 40, 50 años. Vamos a sentar las bases. Especular entendido como compro A, espero a que suba de valor y lo vendo. Exacto, economía rentista. Por lo tanto, ¿te parece mal comprar oro con la esperanza de que aumente su valor? La economía especulativa, es lo que te digo, si aquí de lo que vamos a hablar es de esfuerzo, vamos a hablar de trabajo. ¿Pero quién habla de esfuerzo y por qué? ¿Cómo? ¿Quién habla de esfuerzo y por qué? Porque la economía, entiendo, ¿no? Además, hoy en día como que se están también como volviendo a recuperar como muchos estos discursos meritocráticos, esfuérzate, te lo ganas y tú llegarás a donde tú quieres. Completamente lícito, ¿no? Por supuesto, pero al mismo tiempo falso si lo que estamos viendo es que la economía no se basa en eso. La economía no se basa en tu capacidad productiva, en tu capacidad de crear algo. La economía se basa en tu capacidad para invertir y generar más riqueza de forma especulativa. ¿Tú te crees que eso lo va a valer? ¿Qué quieres decir cuando dices que la economía no se basa en tu capacidad de generar resultados o algo similar? No, que digo que a día de hoy para la mayoría de la población, aquí yo creo que es importante hacer una distinción, ¿no? Porque también creo que también tenemos que ser conscientes cuántas personas piensan en lógicas como los grandes 7 gigantes estadounidenses o estos grandes fondos de inversión, o tú mismo que dices que tienes inversiones, ¿no? Yo creo que incluso, fíjate, leía recientemente unos análisis de si estamos entrando o no en una burbuja inmobiliaria. Un físico de Barcelona estupendo que es especializado en hacer modelos y ahora está sacando bastante información sobre vivienda. Y él decía, está pasando varias señales que nos demuestran que nos estamos acercando a eso, que hay una burbuja especulativa, ¿no? Una burbuja basada en una expectativa constante de que esto va a valer más, y eso ya es insostenible porque la gente de a pie como yo no podemos pagar ya nuestros alquileres, ¿no? O sea que hay un momento que esto va a explotar, no porque vaya mal o no la economía, sino porque no lo podemos sostener. Y la primera razón, de hecho, no era una de ellas, era la primera, decía, en el momento en el que un negocio o una actividad financiera, una actividad especulativa, empieza a captar a pequeños inversores no especializados, que es lo que en Wall Street se llama silly money, dinero tonto, gente que no sabe y simplemente se deja llevar, ahí es que nos estamos acercando al momento en el que ya la rentabilidad de ese sector está cada vez más en peligro. Por lo tanto, la gente que lo gestiona está
de manera desesperada buscando liquidez para seguir sosteniendo eso hasta que ya no se pueda sostener más, ¿no? Y con la vivienda eso creo que está pasando mucho ahora mismo y lo demuestra. Pero hablas... Vale, vamos a entender algo, ¿no? Perfecto. Es decir, ¿el oro por qué es valioso? No sé, dímelo tú. Tú inviertes es que no invierto en oro. Vale, o los diamantes, ¿por qué son valiosos? Da igual, no tiene que ver con conocimiento de inversión. ¿Por qué es valioso? ¿Tú por qué dirías que es valioso? ¿Por qué es valioso? ¿Por qué valen más las casas que están a lo mejor en primera línea de un destino de costa que las que están 3 kilómetros tierra adentro? ¿Tú por qué dirías que es eso? Creo que no es que yo lo diga yo, sino que es algo lógico porque es escaso. ¿Por qué es? Es escaso. Vale. ¿Verdad? La escasez da valor a las cosas, ¿no? Pero estamos hablando aquí entonces de productos de lujo. Los productos de lujo lo que les marca es que son escasos. No, de ninguna manera. O sea, tú me has hablado de oro, de diamantes, de ninguna manera. Y de casas en primera línea de playa, que sinceramente no tengo interés porque en primera línea de playa no puedo trabajar y yo soy una persona que depende de mi fuerza de trabajo. Da igual. Y necesito tener un lugar al que poder ir al trabajo andando, en metro o en autobús. Estás en algo que entonces yo creo que deberíamos hablar... Digo que estoy hablando del principio de escasez, que la escasez hace que las cosas sean valiosas. Estaremos de acuerdo en que si las aceras de la calle estuvieran hechas de oro, el oro no valdría lo que vale a día de hoy, porque dejaría de ser escaso. Bitcoin, por ejemplo, la minería de Bitcoin está limitada a 21 millones de unidades y por lo tanto tiene ya un sistema que ha sido creado en un sistema que no es inflación, o sea, que no permite crear más Bitcoin y por lo tanto regular su valor. Tú hablas de que el sector de las inversiones te expolia tu poder adquisitivo como persona de a pie, ¿verdad? Sí. Si quieres te lo digo yo. Sí. O sea, digo... yo hablo en concreto en que la inversión en vivienda está destruyendo vidas, está destruyendo sociedades, está destruyendo futuro de países. Vale, pero ¿por qué? ¿De qué manera? Porque se pone por encima el valor que se le da a un bien de primera necesidad como es la vivienda. O sea, se pone por encima, mira, para que nos entendamos, su valor especulativo, su valor de consumo, ¿no? Su valor como bien de mercado. Su valor de mercado. Exacto, su valor de mercado. Lo determina la oferta y la demanda. Se pone por encima del valor de uso, del valor residencial. ¿Quién lo pone por encima? La economía. ¿En qué sentido? ¿Qué es la economía? Eso es muy abstracto. Estas lógicas de las que ya estamos hablando, ¿no? La forma en la que entendemos... ¿Quién define el precio del alquiler? Pedro. ¿Quién? ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Me gustaría que tuviéramos una conversación. Y está siendo bastante complicado. Porque me estás interrumpiendo bastante. Y yo me he escuchado mucho tus podcasts y lo que creo que se valora mucho y tus oyentes lo valoran un montón es que des espacio para que tus invitados expliquen bien qué quieren decir. Claro, si me interrumpes constantemente me está costando mucho poder hilar un argumento. Vale, pero no puedes y yo creo que tus oyentes lo van a valorar un montón. Pero no puedes hilar de forma indefinida en la incoherencia. Vale, perfecto, pero déjame por favor hilar el argumento, dame 1 minuto, 2 minutos, te respondo la pregunta y después seguimos conversando. Bueno, es que creo que va a ser mucho más positivo para todo el mundo. Pero si sales de un punto de partida que es absolutamente incoherente, el resto no tiene ningún tipo de validez. Pero Pedro, yo pensaba que este podcast, y por eso es tan apreciado, es justo porque tú traes aquí a personas que cuentan sus opiniones, más allá de que tú estés de acuerdo o no con ellas, ¿no? O sea, como que aquí has entrevistado a diferentes personas, traes gente que tiene diferentes teorías. De UGT, por ejemplo, y le daba mi punto de vista porque esto es mi casa y yo hablo de lo que me dé la gana aquí. Por supuesto, sí, pero simplemente como si te pido como un favor, si es posible, que me dejes un minuto. Sí, cuéntame. Yo te doy la respuesta a la pregunta, te pongo mi argumento sobre la mesa y lo seguimos conversando. Eso es lo único que pido. Y yo sé que lo sueles hacer porque he escuchado Workcast y es interesante escuchar esas conversaciones. Bien, adelante. ¿Sí? Perfecto. Entonces, estábamos hablando creo que habías traído el argumento de la escasez. Entiendo que hacia donde querrías ir es hacia la idea de que se tiene de que la vivienda es un bien escaso, ¿no? Y de que a lo mejor la crisis de vivienda, si es que la queremos llamar así, en la que estamos inmersas ya no solo, como digo, en Madrid y en España, sino en el mundo entero, porque esto está pasando en otras partes del globo también, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, ¿no? En lo que se viene llamando como norte global, ¿no? Por así decirlo, esa parte. Claro, ¿por qué está ocurriendo? Porque se está invirtiendo, lo que decía antes, se está viendo la vivienda como ese lugar seguro en el que poner dinero, ¿no? Es esta cosa, en España se ha dicho mucho, la vivienda siempre va a subir. Sí. Entonces, invierte en vivienda, invierte en ladrillo, eso siempre va a subir, ¿no? Pero estas lógicas ya se han llevado a su máximo exponente, como todo, bajo el sistema capitalista. Aquí tuviste a otro experto, ¿no? A José Luis Cava, que decía, el capitalismo ha llegado
al límite, se va a caer por su propio peso, porque lo hemos llevado al límite y ya es insostenible. Y con la vivienda pasa exactamente lo mismo. Y lo de la escasez en concreto es un falso debate, no es un falso debate, es un falso argumento, porque en España, en los últimos 30 años, la media de habitantes por vivienda, que podría ser una manera en la que calculamos las viviendas que hay en relación a la población, ha ido bajando. Es mentira que no haya casas para la gente. Lo que pasa es que, como tú bien sabes, en mercado, en negocios, en el business world, lo que se hace es que tú controlas tu stock en función de lo que tú quieres hacer. Y una de tus estrategias es como retener stock, ¿no? O sea, tú puedes de forma artificial también modificar la demanda y puedes hacer todo eso. Entonces, eso es lo que está pasando con las viviendas. ¿Pero las casas, quién hace eso? Los dueños de las cosas, los dueños del stock, ¿no? O sea, los propietarios. En vivienda, dices. Sí. Los caseros, hablaríamos en concreto. Sí. O sea, tienen un grupo de WhatsApp donde están todos los caseros de España y se coordinan para no autorregularse por la ley de la oferta y la demanda, sino para de forma maliciosa y como una mano invisible y oscura mover el mercado en contra de sus propios inquilinos, que son los que le pagan el alquiler. Un grupo de WhatsApp no, pero sí que están organizados en la patronal inmobiliaria, en las agencias inmobiliarias, en los grandes fondos, porque aquí recordemos también, creo que es muy importante hacer una distinción entre grandes fondos, ¿no? Lo que se suele llamar grandes tenedores, más de 10 viviendas, pero también nos podemos ir a 40.000, como los que tiene Blackstone, el mayor casero del mundo y también de España, por supuesto. Y luego puedes hablar de caseros más pequeños que tienen una vivienda. Pero aún así, todos ellos, efectivamente, como dices tú, están organizados. Están organizados porque tú lo que haces es que cuando tú inviertes en un negocio, cuando tú entiendes un área de la vida o un área de la economía, como lo queramos llamar, un área, cuando lo entiendes como un negocio, le estás poniendo ahí un concepto de rentabilidad. A ti lo que te interesa es una tasa de retorno, es una rentabilidad, es un cierto crecimiento constante. Y una cosa, antes de que sigas, y si no se ofreciera una rentabilidad, ¿qué incentivo existiría para que a alguien se le ocurriera desarrollar vivienda? Es que no tendrías vivienda para alquilar si no fuera algo interesante que hacer. ¿Y por qué necesitamos vivienda para alquilar, Pedro? ¿Por qué necesitamos caseros? ¿En qué sentido? Esa es la pregunta. ¿Por qué crees que son necesarios los caseros para suplir? Porque hay una demanda y personas que quieren alquilar. ¿Y por qué se quiere alquilar? Porque necesitamos una vivienda. Claro. Entonces, igual que necesitamos comer y por eso hay panaderías y los panaderos hacen negocio de su pan perfectamente y es un bien de primera necesidad también. Por supuesto. ¿Y cuál es el problema? Pero el pan se va ajustando, ¿no? En función a la capacidad de pago a la oferta y la demanda. Yo diría que a la oferta y demanda, si fuéramos a entenderlo como esta cuestión que se suele entender como la oferta y demanda, que no deja de ser una teoría de microeconomía, ¿no? Que se estudia en un caso cerrado, en un caso regulado, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo? ¿Cómo es que las teorías económicas se suelen estudiar bajo modelos controlados. Y nosotros sabemos que ahí en fuera... la ley de la oferta y la demanda. Yo solo digo que es una teoría económica que no aplica a todo por igual, ¿no? Y entonces, en el caso de la vivienda, lo que estamos viendo es que ni siquiera aplica, porque la demanda, por ejemplo, salían recientemente unos datos, hay pueblos y ciudades en España donde la población está decayendo y lleva decayendo años, o sea que hay una tendencia de decaída y la vivienda sube. Normal. ¿Cómo explicamos eso ante una cuestión de oferta y demanda? Pero ¿cómo me lo estás diciendo? ¿Cómo explicarías tú que en una población... Que tienes que entender, y es por donde estaba yendo antes, cuando hablamos de escasez, ¿vale? Sí. El oro es escaso, se puede minar, pero no se puede minar de forma ilimitada, ¿no? No podemos abrir una fábrica de oro mañana. El Bitcoin, por ejemplo, nos pasa lo mismo. La vivienda también es limitada. Sin embargo, lo peor que hay y donde peor, o sea, la peor idea que puedes tener a nivel de inversión es mantener tu dinero en moneda fiat. Es decir, mantener tus ahorros en euros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso que dices que te están expoliando el poder adquisitivo los caseros, los que realmente expolian tu poder adquisitivo son aquellas personas que tienen la capacidad y la maquinita de imprimir dinero constantemente, produciendo inflación. Y eso hace que por mucho que a ti te suban el salario mínimo o que te rebajen el precio del alquiler, cosa que no pasaría... Los caseros puedan subir el precio de la vivienda. Entonces, que aunque a mí me suban el salario... Yo no veo cómo mi vida mejora porque el 80% de mi salario
se va a la vivienda. El 80% lo dudo mucho, pero aún así... La media en Madrid a día de hoy está en 72% y pero si nos fijamos me hablas en grupos... de zonas súper tensionadas, ¿eh? También hay lugares en España, pueblitos donde hay casas por 30.000 euros y nadie las quiere comprar. Entonces aquí hablamos de un problema de que todo el mundo quiere vivir en ciertas zonas del país y entiendo que tú crees que esas personas deberían tener derecho a vivir donde quieran. Pero te acabo de dar el dato, Pedro, que hay lugares donde la población está decayendo, o sea, que la gente no quiere vivir ahí y las casas siguen subiendo. Sí, y los tomates también. ¿Por qué siguen subiendo las casas? Porque las estamos viendo como un bien de inversión. Claro. Entonces, es un lugar donde voy a poner mi dinero. Pero ¿y cómo no va a ser así? Pero lo que estoy diciendo es que tú estás haciendo negocio con la vida de la gente. Eso es lo más rastrero que hay. Claro, Pedro. que no, por Eso supuesto es lo más rastrero que hay. Eso es totalmente incoherente lo que estás diciendo. No tiene ningún sentido. Porque eso es como decir, entonces el que tiene una frutería y está haciendo negocio con su frutería también hace negocio con la vida de los demás. Pero ahí volvemos a lo mismo. Y la farmacia. Pero ahí volvemos a lo una mismo. farmacia, ¿eh? Sí, pero ahí volvemos a lo mismo. El precio de la fruta, el precio del pan, aunque vaya subiendo... O sea, si el precio del pan hubiera subido lo que ha subido la vivienda en los últimos años, a día de hoy una barra de pan costaría 13 euros. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que se ajusta a lo que puede pagar la gente. Eso no es así. A día de hoy lo que ha ocurrido es que por estas lógicas especulativas en las que vemos la vivienda como un bien de negocio, en el que además no estamos hablando de que Ramón, José Luis, Carolina o María José están invirtiendo en vivienda. Estamos diciendo que a nivel global, las élites globales están viendo en la vivienda un lugar en el que depositar su riqueza. O sea, estamos compitiendo personas de a pie que necesitamos una casa en la que vivir con gente especializada en hacer negocio con nuestra vida. Entonces, ahí es donde ocurre un desacople total entre la capacidad de gasto, ¿no? Entre realmente como el dinero que hay a disposición de la gente que trabajamos todos los días para tener dinero, para vivir nuestras vidas, gente, ¿no? que nos sostenemos gracias a nuestra fuerza de trabajo, versus esa economía parasitaria que vive a costa de otra gente. Entonces ahí ha ocurrido un desacople total. No estás entendiendo algo de primero de economía, algo muy sencillo, ¿vale? Me hablas de la diferencia, o sea, ante la inflación, me hablas de la diferencia en la evolución de precios, una comparativa entre el pan, por ejemplo, o el precio de un tomate y el precio de la vivienda. Perfecto. Bien, si hay... El pan se puede ajustar de una forma diferente porque se puede producir más pan sin ningún tipo de problema. Pero si tú me estás diciendo que se produce ahí bien. Puedes producir más pan, ¿verdad? Sin embargo, si no se libera suelo, si no se dan licencias, si se suben los impuestos a la construcción o directamente se mantienen muy altos todos los impuestos relacionados con rehabilitación de viviendas y con construcción de viviendas, y sobre todo no liberas suelo para poder construir, estás sometiendo a tu población a tener escasez de vivienda. Y la escasez, como te estaba explicando antes, aumenta el valor por definición. Es decir, si capan mañana el precio el número de viviendas que hay en España y de repente nos duplican a todos, pues claro que va a aumentar el precio porque todos vamos a estar peleándonos a nivel económico por acceder a esas viviendas. Entonces, el que expolia no es el casero, es el que no para de imprimir dinero entonces, para devaluarte. ¿Cómo justificarías que, por ejemplo, en los años previos de la crisis se estaba construyendo a mansalva, ¿no? Sí. Se estaba liberalizando a más no poder? Demasiado. Y el precio subía y subía y subía. ¿Y después hizo hasta qué? Que ya no fue... Claro, y después explotó. Porque eso era una burbuja especulativa. Es decir, igual que la de ahora, Pedro, porque ahí es lo que estamos hablando. Estamos en lo contrario, ¿eh? Pero si sube el precio, estamos en máximos históricos del precio de la vivienda. Nunca, la burbuja nunca... Espera, venga. Te has hablado un ratito. Pero escucha un momento. La burbuja de 2008 explota porque se estaba construyendo vivienda por el simple hecho de que sube de valor. Entonces siempre parece una buena idea. El decir, oye, pues que compras un piso, metes dinero aquí para hacer un piso y esperas 6 meses y le sacas un 27% de rentabilidad. Esto es un negocio cojonudo, vamos a hacerlo. Lo que pasa es que ahí se infla el mercado de una forma que acaba en un entorno delirante mentalmente, ¿no? Y lo que pasa es que no habían personas realmente para vivir en ese tipo de viviendas y por lo tanto, pues pasa lo que pasa, se explota la burbuja. Claro. Pero aún así se justificaba con que había habido muchísima migración, con que la gente tenía mucha capacidad de gasto y demás. ¿En qué sentido? Pero de todas formas, bueno, 2018, yo creo que estamos de acuerdo en lo que acabas de decir. Ahora mismo estamos en precios históricos, máximos históricos, perdón, ¿no? Tanto de compra como de alquiler. Como de todo, casi.
Bueno, yo hablo de vivienda, que es a lo que hemos tenido de S&P 500, Nasdaq, o sea, te puedes ir... Acciones, una vez más, economía especulativa, igual que la vivienda, y aquí lo que estamos problematizando es por qué la vivienda no ha de ser eso, ¿vale? Porque vuelvo a decir, aquí hemos puesto por encima, o sea, y no ha ocurrido, perdón, además, es verdad que digo, hemos puesto, no ha ocurrido de forma natural, no ha ocurrido de forma orgánica, de forma como esto, it was a given, ¿no? Esto se supone que tenía que ocurrir. No, esto ha ocurrido por decisiones políticas concretas. Esto ha ocurrido porque se ha potenciado que se entienda la vivienda como un negocio, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que eso ocurría a nivel internacional, pero en España en concreto, ya desde Franco se venía viendo, ¿no? Como que esta cuestión cultural que tenemos en España de entender que el ladrillo siempre va a valer más, que tienes que intentar como primero tener una propiedad, segundo tener una segunda vivienda, ¿no? Y cuando puedas como tener más, pero sobre todo, como vuelvo a decir, en estos últimos años. ¿Qué ocurre en 2013 en España? Ocurren tres cosas principales. Uno, acaba de ser la crisis de vivienda y hemos tenido más de 1 millón de desahucios. ¿Por qué hemos tenido más de 1 millón de desahucios? Porque se ha decidido rescatar a la banca, a los ricos, al sector financiero por encima de la gente. Dejamos a 1 millón de familias en la calle porque preferimos salvar a estos visionarios, ¿no? Que supuestamente nos iban a traer mucha riqueza. Bueno, ha ocurrido, lo hemos hecho. Hemos dejado 1 millón de personas en la calle, 1 millón de familias. Entonces, tenemos 1 millón de viviendas vacías. ¿Qué hacemos con ese 1 millón de viviendas vacías? Tú mismo acabas de decir, no hay gente que las habite. Claro. No hay gente. Entonces, ¿qué hacemos con ellas? ¿A quién se las podemos encasquetar? ¿Venderlas? ¿A quién? A quien esté dispuesto a comprar. Y normalmente es el dinero institucional el que compra en esos momentos. ¿Quién es en el 2013? No lo sé, dímelo tú. ¿Será Vanguard, los fondos BlackRock? De inversión. Exacto. ¿Vale? Los fondos de inversión extranjero llegan a España por primera vez en el 2013. Eso se llama movimiento inteligente por parte de ellos. Eso se llama reajuste de capital. Porque BlackRock, por ejemplo, tú lo verás como unos malvados que... No, malvados no, los veo unos especialistas en su negocio, que es mover dinero y hacer economía especulativa. Claro. Y lo que vieron es que hace 10 años se podía empezar a hacer eso con la vivienda. Y ahora lo que estamos viendo 10 años después es que vivimos asfixiadas. Es que, Pedro, a lo mejor este debate está también teniendo lugar porque tú no sabes la sensación que tenemos de no llegar a fin de mes. Porque da igual, es una cuestión de coherencia y sentido común económico. Ya, pero el sentido común está bastante atravesado por cómo tú vives tu vida. Y si tú no vives tu vida con la ansiedad... Está atravesado por el entendimiento que tengo de la economía. No solo, y lo sabes muy bien, yo creo que eso es de sentido común también, que no todo el mundo vive la vida de la misma manera y cada uno tenemos nuestra propia vida, nuestra propia historia, nuestro propio contexto. Pero existen unas dinámicas de mercado que son como son. Venga, volvemos a lo mismo. Déjame terminar mi frase y seguimos conversando. Yo entiendo que a lo mejor tú no sabes conectar con esa ansiedad que sufro yo, pero que seguramente sufran miles de personas que nos están escuchando ahora mismo en tu podcast. Da igual. Esa ansiedad de que cobras la nómina y ya se te ha ido la mitad o más de la mitad en pagar un alquiler. En vez que trabajas todos los días y no puedes ahorrar nada. ¿Y qué? En ver que tu casa cada vez vale más para que alguien que su objetivo es vivir de rentas, ¿no? Esa famosa libertad financiera, que claro que todos nos queremos liberar del trabajo. Yo también me quiero liberar del trabajo, pero nunca lo podemos hacer a costa de otras personas. Eso es extremadamente rastrero y ruin. Entonces, yo entiendo... ¿Quién es rastrero y ruin en esta ecuación? Pues no lo entiendo. El capital inmobiliario. O sea, la gente que invierte en vivienda con el propósito de hacer negocio con la vida de la gente. O sea, hacer negocio con la vida de la gente no debería estar permitido. O sea, nuestra solución ante todo este problema es sacar la vivienda del negocio. Y si no hay gente que invierta en vivienda y que compre vivienda para poder alquilarla o que construya vivienda porque es parte de su negocio y por lo tanto están los incentivos alineados, que es en lo que consiste absolutamente todo. Expectativas, incentivos, eso es economía especulativa, si es que estamos muy de acuerdo. Por supuesto, pero es que la especulación no es mala. No pero puede yo te estoy serlo. diciendo especulación inmobiliaria. O sea, la especulación inmobiliaria podríamos hablar en otro podcast mala. De cómo entendemos la economía. Pero yo entiendo que hemos hablado de vivienda, ¿no? Vale, y vivienda pero volvemos mira, a lo mismo. Si fuera un supernegocio, el desarrollo inmobiliario en España, pues probablemente yo estaría metiendo mi dinero en hacer un desarrollo inmobiliario en España. Como no me parece los incentivos... Y te daría absolutamente igual la gente que vive ahí. O sea, estar ampliando la oferta de vivienda para que otras personas, que sería en pro de reajustar los precios de alquiler hacia la baja, pero yo me tendría que sentir mal
Vale. por habilitar opciones de alquiler para que se destense la parte de la oferta. Pero es que en qué momento, o sea, aquí volvemos a lo mismo, ¿en qué momento nos creemos que la razón detrás del problema de vivienda que tenemos hoy en día, uno, es la escasez y dos, que la escasez viene de que no hay vivienda construida? O sea, ¿En qué momento te lo crees? Sí, porque en el momento que aplicas el sentido común. No, pues el sentido común te lo explico yo también, que además soy bastante especialista en vivienda, tengo muchos datos y llevo 4 años en un sindicato de inquilinas, entonces ya no solo tengo los datos, sino tengo la experiencia vivida mía propia y de mucha gente. Da igual, no me hace falta los datos, son dinámicas de mercado obvias. Las viviendas, la escasez, ¿no? Si hoy en día hablamos de que es un problema de oferta y demanda, lo que estamos viendo es que por un lado la demanda está hinchada. Porque la demanda no estamos hablando solo de las personas que necesitamos una vivienda para vivir, ¿no? Que yo entiendo que en el sentido común... Inflada, no lo entiendo. Espera, si me dejas yo sigo explicando porque a mí me gusta mucho explicar lo que digo para que así me entienda la gente. Entonces no te preocupes que yo te lo explico. Muy bien. Si hablamos de oferta y demanda, si nos fijamos en la demanda está hinchada, ¿vale? Porque nosotros podríamos decir, las viviendas son para vivir. ¿No? Las viviendas, las casas son para vivir. Todo el mundo tiene una casa porque las casas están para vivir, las necesitamos para ello. Pero aquí ocurre que hay una balanza. Está la función social de la vivienda, la de ser su uso residencial, su uso, función social, ¿no? Su bien de uso, su valor de uso. Y luego está la función de mercado, su función económica, ¿no? Y esta balanza es una balanza. ¿Está separado? Está separado. ¿En qué sentido? En el sentido de que si una sube, la otra baja. Espera, yo sigo. No, pero mira, si una sube, un segundo. No, pero déjame terminar de explicártelo. Esto es como decir, no, es que un hotel, por una parte, está hecho para ir de vacaciones y disfrutar, y por otra es un negocio, ¿no? Es lo mismo. Pero volvemos a lo mismo. Una cosa son las cuestiones que podríamos llamar de lujo. Bueno, no tendríamos por qué ver el descanso hostal, como lujo. Si quieres. No, pero vuelvo a decir, no necesitamos un hostal para vivir. Pero tú sí necesitas tener una casa para tener una vida. Y esa balanza es lo que tienen las balanzas. Cuando uno sube, el otro baja. Si tú aumentas su función social, si tú te aseguras que todo el mundo tiene una vivienda, que la gente inquilina está protegida, que el límite de concentración de vivienda está regulado. ¿El inquilino no está protegido en España? Déjame seguir. No, la verdad es que no, porque nosotros, el 90% de las personas que vivimos de alquiler, tenemos un contrato temporal. Cada 5 o 7 años nos tenemos que ir de casa. Eso significa que tú construyes toda una vida, tú te buscas un trabajo en tu zona, tus niños van al cole, empiezas a conocer a tus vecinos con todo lo que implica eso, entiendes a reconocer pues cuánto tardas al trabajo, lo que fuera. Y a los 5 años o a los 7 años, los contratos son acuerdos entre adultos, ¿eh? Entonces se puede negociar y puedes decir, oye, yo quiero un contrato... ¿Cuándo es la última vez que firmaste un contrato de alquiler? Porque he de decirte que a día de hoy hace muy poco en Dominicana. Imposible. En Dominicana, sí, ¿de acuerdo? Sí, porque me tuve que ir de este país. Sí. Bueno. Bien, no, vamos a entrar ahí. Vale, entonces, pero déjame terminar. No, espérate. El contrato de alquiler... Pedro, está siendo complicado, Tu contrato de alquiler, según tú, debería no tener fin. Sí, contratos indefinidos. ¿Indefinidos? Sí. ¿Y qué diferencia hay entre ser propietario y tener un contrato indefinido en una propiedad? Bueno, pues la propiedad, entiendo. La propiedad no es tuya. ¿Y para qué sirve la propiedad si no puedes acceder ni echar a una persona de tu propiedad privada? Puedes. ¿Cómo? Si tú necesitas la vivienda, en los contratos indefinidos es así. Si tú necesitas la vivienda, es razón para... Pero yo no tengo por qué necesitarla. Pero entonces, si tú ya tienes una casa, ¿para qué quieres más? Es como si yo te alquilo mi coche... ¿Vale? Y estamos hablando de vivienda una vez más. O sea, da igual, no, pero yo creo que sí que es importante porque como que entiendo que todo el rato me lo estás intentando llevar al oro, a los hostales, a los coches. Activos inmobiliarios, porque tú justo entiendes la vivienda como un activo inmobiliario. No, lo es. Al igual, bueno, pero es que eso es lo que justo yo estoy cuestionando, y no solo yo, sino que muchísimas personas que nos vemos asfixiadas por estas lógicas. Personas que no entienden las lógicas de mercado. Las entendemos muchísimo porque no te preocupes, las analizamos para entender nuestro sufrimiento. Un modelo que deberían ir a Cuba para estar en ese modelo bien conforme. Yo no estoy defendiendo en ningún momento que me vaya a Cuba. Yo estoy defendiendo que todo el mundo necesita una casa, y en el momento en el que nos aprovechamos de una necesidad básica para enriquecer a una población mínima de la sociedad. En España, rentistas hay, porque además este es un problema, no tenemos datos suficientes, entonces nos tenemos que fiar de Idealista, Fotocasa, que a su vez son propietarios de los fondos buitres. O sea, hay una élite que está controlando el mercado inmobiliario a nivel global, pero sobre todo también a nivel en español,
Los rentistas hay entre un 6 y un 9% de la población. Y tú me estás diciendo que toda la forma en la que entendemos la vivienda en un país entero de más de 40 millones de personas tiene que ser en base a lo que piensan ese 6-9% de la población que ve la vivienda como un activo financiero y como un activo de mercado. No entiendo qué estás queriendo decir, no lo entiendo. Pues que esto no es un hecho, no es una cosa natural, orgánica, es una forma de entender la vivienda y es un marco que se ha instaurado, que de repente se ha comprado, se ha normalizado y que lo que tenemos que hacer es desnormalizarlo y desnaturalizarlo, Pedro. Pero porque a costa de este marco... ¿Cuándo ha nacido un negocio el alquiler de la vivienda? ¿Cuándo? Pues te vuelvo a decir, mira, muchas gracias porque antes no he terminado. 2013, le decimos, necesitamos que haya gente que nos compre este 1 millón de viviendas que tenemos vacías. ¿Qué hacemos con ellas? Invitamos a los fondos buitre. ¿Cómo nos aseguramos que los fondos buitre... ¿Quién invita? En concreto, en España, la primera que hace una operación inmobiliaria con un fondo buitre con Blackstone es Ana Botella, ¿no? Que en aquel momento era alcaldesa de Madrid. Entonces le vende a Blackstone un paquete de 1.890 ¿Y por qué no las compra el viviendas? Estado? Si es lo que, No, lo que quieren, eso es ¿no? lo peor. Ya era vivienda del Estado. Era vivienda que se había construido con dinero público, era vivienda protegida, que como se acababa su protección a los 20, 30 años, no tengo claro, podían salir al mercado. Culpa de la política, entonces. Por supuesto, aquí no tenemos ninguna duda en que el Estado... No, como los villanos parece que son los propietarios de las viviendas. No, mira, nosotros siempre decimos rentistas culpables, gobiernos responsables. Los rentistas... ¿Culpables de qué? De nuestro sufrimiento y los gobiernos responsables de permitirles que esto ocurra. ¿Por qué culpables, ¿no? de tu sufrimiento? ¿En qué sentido? Bueno, sigamos con lo de antes y luego si quieres vamos a los rentistas. 2013. Entonces necesito que vengan los fondos buitres. Y encima lo que hago es que les vendo... fondos de inversión. Eso de buitres yo tampoco lo he entendido nunca. Vale, muy fondos bien. de inversión. Y vienen a España, ¿no? Y entonces necesito que vengan a cogerse este 1 millón de viviendas y hacer algo con ellas. Porque ahora mismo yo lo que he hecho ha sido rescatar a los bancos que entendía estos fondos como activos tóxicos, ¿no? Sabemos perfectamente es eso, esos activos que me hacen mal a mis propias cuentas. Entonces me los tengo que quitar de encima. Pero ¿cómo me aseguro de que estos fondos quieren venir a España? Pues hago 2 cosas. Por un lado, creo la figura legal o la figura de régimen fiscal de las SOCIMIs, vale, de las sociedades que invierten en inmobiliario, ¿no? Incentivos. Y les pongo un 0% de impuestos sobre sus beneficios. Vale. Y 2, les aseguro que van a poder aumentar sus beneficios constantemente. Entonces reformo la ley de arrendamientos urbanos y pongo el contrato mínimo en 3 años. Lo reduzco a 3 años. Entonces lo que le estoy diciendo a los fondos de inversión extranjeros, les estoy diciendo, vente a España, quédate con toda esta miseria que hemos provocado de la gente trabajadora, que no hemos decidido priorizar su bienestar social, no hemos priorizado salvar a nuestra población que ha sufrido por una crisis financiera controlada por la banca, ¿no? Vente, y de ahí viene el nombre buitre, vente y quédate todos estos restos y haz negocio con eso. Esto ocurre en el 2013. 4 años después están haciendo el sindicato de inquilinas. ¿Por qué? Porque los alquileres no dejan de subir como nunca antes. Y ahora... estamos en el 2026 casi, 13 años después, seguimos teniendo máximos históricos. O sea que lo que estamos viendo es que se dio la bienvenida a esta lógica especulativa, a esta manera de entender la vivienda en alquiler en concreto, a través de los fondos de inversión. A día de hoy todo el mundo se ha subido a los carros, porque por supuesto Blackstone 40.000 viviendas, pero la Caixa otras tantas decenas de miles. Pero Nestar, que es un fondo de inversión contra el que tenemos una huelga de alquiler, otras tantas miles. Vale, bien, mira. Y luego los pequeños inversores, ¿no? Que todos los vídeos de Instagram que sale de invierte en vivienda y que están organizados. Sí, vale, y si nadie invirtiera en vivienda, ¿de dónde sale la vivienda? Respóndeme a eso. Y ahí volvemos a lo mismo, el falso argumento de la escasez. A día de hoy en España no faltan casas, faltan rentistas. Y si faltan casas... Faltan rentistas. Uy, perdón, muchas gracias por esa corrección. No, gracias. Yo creo que a todos nos pasa esto. Haces muchísimas entrevistas, seguro que hay alguna vez así un error. No faltan casas, sobran rentistas. ¿Y a qué me refiero con esto? Vivienda vacía. ¿Vale? Que esto siempre es como la gente dice que como no tenemos suficientes datos, pues a lo mejor un segundo, te doy mis 3 razones y ya me contestas. Sí, pero es que es esto de sobran rentistas, ¿vale? ¿Y cómo? Porque me parece súper paradójico. ¿Cómo haces que dejen de sobrar rentistas? Que vendan sus propiedades, pues vamos a ello. Y llega otra persona y las compra. Vamos a ello. O las compra una ¿Por qué no faltan casas, figura? sino que sobran rentistas? No faltan casas porque tenemos millones de viviendas vacías. Mucha gente dice que es que están en la España vaciada, nadie las quiere, no sé qué. En Madrid, en concreto, en la Comunidad de Madrid, 300.000 viviendas vacías. Viviendas a las que no se le está dando un uso. ¿Por qué? Stock que está retenido. ¿Por qué?
Pues ahí no sabremos. Miedo a la ocupación, porque no son... ¿Miedo a la ocupación? ¿De dónde has sacado eso? Yo hablo con muchos inversores inmobiliarios y nadie tiene miedo a la ocupación. Yo me refiero, eso es como la gran trola que nos han colado. Yo me refiero, si yo compro esas 300.000 viviendas mañana, al día siguiente las estoy poniendo a sacarles un rendimiento, porque quiero mi rentabilidad. Entonces debe haber un porqué para que no se esté explotando y sacando un rendimiento de esas viviendas. Pues yo entiendo que habrá de todo. Habrá desde stock retenido, ¿no? Para decidir que... Pues mira, por ejemplo, nos contaban... nosotras en el Sindicato de Inquilinas organizamos bloques enteros, ¿vale? Se llama propiedades verticales, que es cuando la propiedad entera, el bloque entero pertenece a un mismo casero. Y ahí es donde nos íbamos como especializando, iba a decir, donde nos íbamos organizando más de 8 años, porque esto es como en el mundo laboral, ¿no? Entendemos que la forma de mejorar tus condiciones laborales pues es a través de un sindicato, porque no es una relación entre iguales, ¿no? Tu casero tiene mucho más poder que tú y por eso a través de un sindicato y la organización colectiva lo hacemos. ¿Por qué tiene más poder que tú? Y nos comentaban nuestros compañeros, eran inquilinos de Testa, que es una filial de Blackstone en España. Y ellos nos decían, en el último año, en nuestra urbanización, era un bloque de alrededor de unas 200 viviendas o así, nos decían, en el último año, a medida que se han ido como restringiendo los contratos porque la gente ya no podía asumir la subida de alquiler, Blackstone, Testa, ha dejado estas viviendas vacías. Nosotros ahora mismo en nuestro bloque tenemos alrededor de 40 viviendas vacías. Tú me estás diciendo que no hay gente en Madrid que quiere una vivienda. Esto estaba cerca del barrio de Hortaleza, del metro de Hortaleza. Tú me estás diciendo que esas viviendas no se alquilarían. ¿Por qué las están reteniendo? O sea, ¿tú crees porque así controlas la oferta. Tú, al tener más concentración de capital, ¿tú crees que estos fondos buitre que los llamas tienen poder de jugar con la oferta y la demanda, siendo un 3% de propietarios? Es que aquí es donde es lo interesante, porque siempre se juega con este dato. Sí, serán el 3% de los caseros, pero aquí es que no tenemos que fijarnos en la titularidad, sino en la cuota de mercado. Ellos serán solo el 3%, pero controlan, tienen, o sea, del conjunto, me has hecho así como que no me has entendido, pues me explico. Una cosa es de quién es la propiedad. Entonces, si nos fijamos al 100% de los caseros, ¿no? De los rentistas, solo un 3% son fondos de inversión, ¿no? Ahí lo sabemos, no hay tantos, los podríamos contar. Pero si nos fijamos en las casas, si nos fijamos en las unidades que hay ahí fuera en el mercado de alquiler, en realidad ese 3% controla el 36%. No estoy entendiendo. Y esto, ¿no me estás entendiendo? No me estoy explicando bien. Es decir, la titularidad, pero tienen el control de casas de las que no son propietarios. No. Que me refiero a que una cosa es fijarnos, pues te lo pongo con un ejemplo más fácil. Si fuéramos a tener 5 caseros, solo uno sería fondo buitre. Pero nosotros sabemos que los 5 caseros no tienen solo 5 viviendas. Tienen a lo mejor 20 viviendas, ¿no? Porque permitimos que un casero tenga varias casas, ¿no? Hasta ahí bien. ¿Cómo no lo vamos a permitir? Vale, no, solo digo para que se entienda lo que estoy explicando. Entonces, en lo que nos tenemos que fijar es en las casas, porque en las casas es donde se fija el precio, donde vive la gente. Cuando hablamos de escasez de oferta, supuestamente hablamos de las casas, no de los caseros. Los caseros pues seguirán siendo los mismos o aumentarán unos pocos o descenderán, no sé. Pero las casas es donde nos tenemos que fijar. Entonces, si nos fijamos ahí, de las 20 casas, un 36% las controla este único. ¿Qué es que las controla? ¿Es propietario de...? Sí, perdón, sí, con control me refiero a que es de su propiedad. O sea, que un 36% de las unidades de España... Eso es. Están en manos de fondos de inversión. Significa que los fondos de inversión son sus propietarios. Eso es. De un tercio de las casas de España. Un poco más de un tercio, exacto. Y además esa tendencia... ¿Estás segura de eso que estás diciendo? Bueno, si quieres ahora cuando terminemos, búscalo en Google, hay 40.000 estudios y artículos de esto. Y sobre todo, aquí hay unas investigaciones muy buenas. Me sigue pareciendo oferta y demanda, pero me parece demasiado, no me lo creo. ¡Gracias! Pues mira, ahí estamos totalmente de acuerdo. No tiene sentido. Porque no es verdad. O sea, básicamente porque no es verdad. Sería... ¿Podemos buscarlo en internet, sí, por favor? Claro, mira, vamos a ver. Vale. Si me das mi móvil, por favor, yo también puedo buscártelo. Pero bueno, hay estudios ahí de Cibio, que es una organización que hace estudios de transparencia sobre los datos de España en vivienda y muchas más cosas. Ellos han sacado datos. Hay varios estudios de investigación de Indra, que es un... Centro de Investigación Urbana de Barcelona. Tenemos datos, los datos sobre todo son de Barcelona, porque ahí tiene el Observatorio de Habitatge, ¿no? Que saca en concreto datos de Barcelona y ahí tenemos datos muy de acuerdo a esto, pero vas a ver artículos del País, vas a ver, o sea, hay un montón de información. Y me alegro mucho que te sorprenda, porque justo ahí está el quid de la cuestión, Pedro, que lo que estamos viendo es que la concentración de vivienda
es cada vez mayor. Claro, aquí me dice un 8%, no un 36%. ¿Cómo? Que me dice un 8%, no un 36%. ¿Qué te dice? ¿Quién? Léeme la frase. ChatGPT. No, hombre. No, tráeme una fuente de verdad. Tráeme una fuente de verdad. No, pero sácame las fuentes de ChatGPT. ¿Qué fuente te está dando? No tengo acceso aquí al internet de Corea del Norte para ver una fuente de verdad. No, digo la fuente que te está dando ChatGPT, a ver cuál es. Pues los sources que compara aquí. A ver, dímelas. Que son, además, mira, Telecirco, Chácata, Observatorio del Alquiler, Infobay, El Orden Mundial, Cadena Ser, ¿Y la frase Facebook. cuál es? ¿Y la frase concreta? La frase concreta es, según Banco de España, solo 8% de las viviendas en régimen de alquiler están en manos de empresas y grandes fondos. Vale, bueno, pues me gustaría ver los datos. O sea, yo te puedo sacar luego el mío. Yo digo por ya yo, una si cuestión luego, Fran, que hablamos de mucho Pedro, volumen, un 36%. Gracias, si sabemos pues de eso es lo loco. Esto en concreto, Sí. yo creo que el dato concreto era en Barcelona. Ahora que me lo dices. Pero, bueno, eso es otra cosa. No, porque estoy pensando que es un dato del Observatorio de Habitatge, pero... Vale, bueno, luego lo vemos. Pero eso, y esa tendencia sobre todo está yendo a la alta, ¿vale? O sea, cada vez vemos mayor concentración de vivienda en pocas manos. Entonces, ¿eso qué supone? Tú esto lo sabes bien porque en negocios y en mercado esto ocurre así. Si tú controlas más, si tú te vas acercando, no es un oligopolio, entiendo, pero si tú controlas más cuota de mercado, tú tienes más capacidad de interferir en ese mercado. Pero cuando es un mercado muy grande, es como si yo, por ejemplo, y quiero controlar las acciones de Apple, ¿vale? Que es una compañía de $1 trillion company. Digo, es un mercado tan grande que para yo poder controlar las acciones de Apple tengo que tener un demasiado poder. Entonces eso no es comparable a lo que puede hacer un gran tenedor en España. No tiene ningún tipo de control. Pero por eso aunque tengas una persona que tiene 100 propiedades en Madrid o en Valencia, en cualquier lugar, o distribuidas por España, es una gota de agua en el océano. Pero yo te he puesto el ejemplo concreto del bloque, por ejemplo, 200 viviendas y tú tienes la capacidad de que a medida de que se te van yendo inquilinos, no alquilas el piso. Entonces tú ¿Pero retienes. para qué? Porque tú retienes oferta, entonces tú así justificas... ¿Pierdes dinero? No pierdes dinero porque tú lo que estás justificando, y de ahí es donde va la estrategia. Si tú lo que tienes es más concentración de capital o bueno, de viviendas en este caso, a ti te permite jugar con ellas, ¿no? A ti te permite ir ajustando tus estrategias de mercado en función de lo que necesitas. Pero a ver, si yo soy dueño de un edificio entero aquí en Gran Vía y decido no alquilarlo, lo que soy es... No, o tienes una estrategia mayor porque recuerda, no solo tienes un edificio... ¿Pero cómo voy a tener una estrategia mayor? El alquila a mi vecino, el de enfrente... No solo tienes un edificio en Gran Vía, tienes 40.000 viviendas en toda España y millones en todo el mundo. O sea, tú eres experto en especulación inmobiliaria. Entonces, claro que a veces te va a rentar no alquilar algunas viviendas, dejarlas vacías para ir controlando esa demanda. Porque aquí de todo lo que estábamos hablando es de por qué esa demanda está... de por qué la demanda está hinchada, porque la gente de a pie como yo competimos con gente como Blackstone, ¿no? Si sale una vivienda al mercado, Blackstone la va a querer para seguir aumentando su cartera, mientras que yo la necesito para vivir. Pero Blackstone la va a querer a buen precio. ¿A buen precio? ¿De compra? Sí, claro. Un precio con perspectivas de tener plusvalía en el futuro. Exacto, sí, pero ahí es donde estamos diciendo, estamos priorizando que Blackstone pueda seguir haciendo su negocio en vez de que yo, que soy una persona que vive en España, porque Blackstone, recordemos, ni siquiera es de España. Pero eso es el mercado. O sea, está robando riqueza en España que provocamos, o sea, que yo no soy dominicano y estoy comprando propiedades en Dominicana, ¿y qué? Bueno, pues no lo sé, yo te estoy hablando de Madrid y de España, que es donde yo vivo. Y yo lo que veo es que nuestros barrios, nuestras ciudades se están vaciando porque la gente que vivimos aquí... ¿Vaciando Madrid? Sí, porque no podemos, nos tenemos que ir cada vez más lejos. Mira, hablábamos de viviendas vacías. Otra razón por la que la oferta está secuestrada, ¿no? Demanda hinchada, oferta secuestrada. 1, viviendas vacías. 2, pisos turísticos y alquileres vacacionales. Que representa un porcentaje ínfimo y es una bendición. Pero cada vez mayor. Cualquier país del mundo, cualquier lugar del mundo desearía tener turismo como el que tenemos en España. Eso es maravilloso. Pero el turismo no genera mucha riqueza. Lo que hace, no. El 30% del PIB en Canarias. Pero que está concentrado en pocas manos, en las grandes hoteleras, cada vez más en gente que gestiona pisos turísticos. O sea, el turismo...
el tipo de empleo que genera es de malísima calidad. Y de excursiones, y de restaurantes, y de heladerías, rotación, y tiendas de souvenirs, y movimiento económico pero yo en aquellos ¿tú has lugares... trabajado alguna vez en un restaurante, una tienda de souvenirs y demás? Sí. Porque yo... ¿Sí? Sí. Vale, pues yo también. Y tú sabrás entonces muy bien las malas condiciones laborales que hay en ese tipo de puestos de trabajo. Suelen ser pocas horas o suele estar mal pagado, mucha rotación. Pero eso no es por culpa del turismo, eso es porque es un trabajo fácilmente reemplazable. Exacto. Yo ponía copas, entonces digo, cualquier persona puede poner copas. Normal que me paguen poco, yo no voy a pedir que me paguen el doble. Pero pues ahí... quiero cobrar el doble, pues aprenderé algo que no sepa hacer tanta gente para no ser tan sustituible en el mercado, ser más escaso de nuevo y que por lo tanto mi hora de trabajo valga más dinero porque es escasa. Estamos en lo mismo, son principios de mercado. Pero Pedro, yo creo que entonces aquí lo que nos está fallando, o más que lo que nos está fallando, donde no estamos encontrando ningún tipo de acuerdo, es que tú piensas todo el rato en cómo conseguir más rentabilidad y yo siento empatía para la gente como yo. Pero da igual. Me estás diciendo a la cara que da igual. Sí. Que la vida a la gente da igual. No, estoy diciendo que con la empatía no puedes encontrar ningún tipo de soluciones útiles. Claro que sí. ¿Cuáles? Todas las que estamos haciendo posibles en el sindicato. ¿Cuál es la propuesta de solución? Ahí donde va el sindicato mejora la vida de la gente. Explícame las propuestas del sindicato. Por ejemplo, Blackstone, este bloque que te estaba contando. Sí. Una de las cosas más comunes que ocurre con estos grandes propietarios, estos fondos de inversión, es que ni siquiera ese contrato temporal tan corto que tenemos de 5 o 7 años, digo 5 o 7 porque depende, 5 si tu casero no es una empresa, 7 si tu casero es una empresa. Blackstone es una empresa, nos tiene que dar 7 años de contrato. ¿Por qué 7 en vez de 3? Antes te había comentado, ¿no?, que en 2013 se cambió a posta la ley de arrendamientos urbanos para facilitarle el negocio a Blackstone, porque igual que tú, poníamos por encima el negocio de Blackstone a la vida de la gente. Escúchame un momento, ¿vale? Porque eso es una cuestión de alinear incentivos. Si yo estoy invirtiendo ahora en el sector inmobiliario en República Dominicana y no en España, es porque Dominicana ofrece algo que está muy alineado con mis incentivos, que es maravilloso, y se llama la ley de Confotur, que te exime durante 15 años de pagar un 1% del valor de la propiedad anualmente, lo que sería el IPI, lo llaman, el equivalente al IBI, y te exime de pagar el 3% de impuesto sobre la compraventa en esa parte inicial. Entonces, eso es un buen incentivo para mí como inversor y por lo tanto compro propiedades inmobiliarias en República Dominicana. El que yo compre activa la economía, el desarrollo inmobiliario y por lo tanto hará que aumente la oferta y que por lo tanto otras personas puedan acceder o incluso puedan tener opciones para ir de vacaciones como alquiler turístico o lo que sea para lo que esté enfocado ese desarrollo inmobiliario, y no veo la maldad en ningún caso, o sea, no veo dónde está el problema. El problema está en que hay que mirar en los impactos a largo plazo. Entonces, tú ahora mismo ¿El desarrollo del país? ¿El desarrollo del país bajo qué términos? Porque yo lo que te estoy diciendo es que supuestamente sí, en España hemos tenido muchos inversores externos o el mercado inmobiliario se ha empezado a movilizar mucho más, pero ¿a costa de qué, Pedro? Y aquí es lo que te estaba diciendo, que es en lo que no estamos logrando conectar, en la empatía hacia mis iguales. Yo no quiero que mi vida mejore a costa de pisotear a la otra gente. Yo no quiero que si yo no estoy contenta en España, voy a huir y me voy a ir a otro lugar. Yo me quedo aquí, yo soy valiente, yo me organizo en una cuestión colectiva e intento mejorar la vida de todo el mundo. Y por eso te digo que si ponemos por encima la empatía, y más que la empatía, porque eso a lo mejor incluso a mucha gente en casa le está sonando a hippie. Que de la empatía no se vive, no vive el mercado de la empatía. Sí que se vive, porque lo que es que ahí es donde no estamos como... Bueno, no es que no estemos, es que es la gran diferencia entre tú y entre yo. Que tú ves la vivienda como un bien de mercado... ¿Como lo que es? Como lo que es a día de hoy. Porque hasta donde yo sé se ofrecen los mercados y hay intercambio de vivienda en los mercados. Como lo que es a día de hoy, y yo y mi sindicato y toda la gente que sufrimos las consecuencias de esa lógica, de esa lógica especulativa. Sí, ustedes tienen un enfoque delirante. No. Sí. Hombre, no. Yo lo que tengo es sufrimiento todos los días. Me da igual. Yo lo que tengo es ansiedad, Pedro. Porque no puedo ahorrar, porque no puedo tener una primera vivienda y porque me dejo la mitad de mi salario en el alquiler. Eso es lo que tengo. A mí no me mueve el delirio. El delirio como mucho vendrá de la crisis de salud mental que tenemos por no poder sostener nuestras vidas. ¿Y cuáles son las soluciones que propones? Entonces, las soluciones. El mercado, que tú comentas que ya existe, ya está intervenido. Pero está intervenido a favor de la especulación. El hecho de que no tengamos más derechos como inquilinos. El hecho de que se pueda tener 40.000 viviendas. A ti... Esto, mira, realmente es una duda genuina. ¿A ti te parece bien que un fondo de inversión extranjero tenga 40.000 viviendas en España, se compre media Málaga
y haga negocio con la vida de la gente. ¿A ti eso de verdad te parece bien? Pero hacer negocio con la vida de la gente, ¿qué es? Porque el que monta una farmacia en la esquina también está haciendo negocio con la salud de la gente, ¿no? Y el que no sé... Pero yo estoy diciendo concentración, ¿eh? Yo estoy, no 40.000... Y el que vende libros, ¿eh? No, yo no estoy hablando de 40.000 farmacias. Yo estoy hablando de 40.000 viviendas que, como bien hemos hablado antes, lo que te da es poder y te da control. Porque al final, ¿sí? Pedro, de lo que va esta vida, al final, y es de lo que sentimos todos los que están escuchando en casa, lo que sentimos tú y lo que siento yo, es que queremos poder y control sobre nuestra vida. Queremos sentir que podemos tener una estabilidad para vivir, que nos podemos proyectar a largo plazo, que podemos planear la forma en la que se va a desarrollar nuestra vida. Pero es que sigues sin entender las dinámicas de oferta y demanda. Las entiendo súper bien, no te preocupes. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, está trillado porque la oferta está secuestrada y la demanda está hinchada. A mí me parece perfecto que alguien tenga 40.000 unidades en Málaga. Si Málaga se vuelve un lugar hostil e imposible para vivir, la gente se va a ir de Málaga a Murcia. Entonces, ese que tiene... ¿Y a ti eso te parece bien? ¿Te parece bien que estemos creando ciudades fantasma que son parques de atracciones? ¿A ti eso te parece bien? No, porque de repente vuelve a actuar la ley de la oferta y la demanda para autorregularlo todo. Y entonces, si Málaga se vuelve un lugar imposible para vivir y la gente se tiene que ir a Murcia, de repente el de Málaga dice, hostia, pues estas 40.000 viviendas que tenía aquí ya no las alquilo porque aquí no se puede vivir. Entonces toca de nuevo bajar los precios y colocarlos a precio de mercado. Damas y caballeros, solo un momento. Si estás aquí, entiendo que te gustaría que hiciéramos un contenido cada vez mejor y sobre todo que tengamos acceso a los mejores invitados. Esto lo conseguimos cuando crecemos y resulta que cuando me siento con mi equipo a ver las estadísticas de este canal, veo que la gran mayoría no están suscritos o no nos siguen en nuestros canales, así que solo con ese pequeño gesto nos puedes ayudar a crecer y a garantizar el mejor contenido de cara al futuro. No te pido nada más. Y volvemos a decir, lo que me estás diciendo, o sea, es que me lo acabas de comprobar tú, la gente que tiene 40.000 viviendas tiene el poder para vaciar una ciudad entera. No. Hacer que sea inhóspita, que sea inhabitable, que nos tengamos que marchar todos y todas a otro lugar. Viviendas. Volver solo si a esa persona hay un momento en el que le deja de ser rentable su negocio. Pero es que eso no es así. Es que ahí es donde estamos diciendo. Escucha, tú, Pedro, estás alineado con esa élite que controla el mundo. Y ahí está la diferencia. Yo soy reptiliano y masón, de hecho. Pero mira, vamos a ver una cosa. No lo sé, pero no estoy diciendo eso. Si tú tienes 40.000 propiedades en un pueblo de Tenerife, vas a tener control sobre ese pueblo de Tenerife porque tienes todo, y se te van al pueblo de al lado a 3 minutos en coche, no pasa nada. Si tú tienes 40.000 viviendas en Málaga, tú no controlas un carajo en Málaga. Entonces, si subes los precios más de la cuenta, no vas a alquilar nada porque hay otras alternativas de alquiler y por lo tanto no te vas a ver con otros cojones que bajar los precios y ponerlos al precio de mercado donde la oferta y la demanda lo ha colocado. ¿Ves? Y ahí es donde a ti se te escapa una vez más, porque entiendo que no sientes esta ansiedad que sentimos que da igual, la mayoría que esto no es de personas. Emocional. Las decisiones para mejorar la calidad en cuanto a este tipo de cuestiones no se toman desde la emoción ni la empatía, porque no sirve, de ahí no vienen soluciones. Pedro, las decisiones se toman desde las necesidades vitales. Entonces, si tú no te puedes permitir un alquiler, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a empeorar tu vida. Vas a vivir hacinada. A lo mejor compartiendo pisos. Si antes vivías solo, ahora vas a compartir con 3. Vas a vivir una familia entera en una habitación. Vas a volver a casa de tus padres con tus 40 años o tus 45 años. ¿Por qué? ¿Por qué no estás decidiendo simplemente, pues alquilo en otro lado? Porque seguro que hay otra oferta. Porque de lo que va la vivienda es que la necesitas para vivir. Es que si tú de repente pierdes vivienda, tú pierdes red, o sea, pierdes a tus amigos, a tu pareja, a tu familia cercana, ¿En si qué la tienes sentido? En que si tú te tienes que mudar, tú pierdes tu vida. Pierdes tu trabajo, que a lo mejor tú ya tienes una dinámica de, pues sé que tardo media hora en Renfe a mi trabajo y de repente me tengo que ir a 2 horas a buscar trabajo o a ver cómo pierdo la mitad de 4 horas al día en venir al trabajo. Eso es lo que... Aquí es donde digo que noto que tú no lo vives en tus carnes. Pero da porque igual. Tú te piensas que es una elección que tomamos porque nos apetece. Que da igual. Pero por encima de todo lo que está es la necesidad, porque necesitamos una vivienda para tener una vida. Entonces, si a mí me suben el alquiler y yo no lo puedo pagar, el de al lado no lo va a bajar para que yo lo pueda pagar. El de al lado lo va a subir también, que es exactamente lo que está pasando en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Valencia y en todos lados, en España, en Europa, en Estados Unidos y demás. Porque por encima de todo, en el día a día de la vida, de la vida de la gente,
que nos levantamos para trabajar y sostener la vida con eso, necesitamos una vivienda. Y vosotras, bueno, no hablo de ti porque no sé si, bueno, ahora has dicho que sí que inviertes vosotras las personas que os dedicáis a esto, os aprovecháis de esa necesidad. No. Y ahí es donde está el problema. A día de hoy, vuelvo a lo que te comentaba el otro día José Luis. El capitalismo lo hemos llevado a su máximo exponente. Estamos corrompiendo... Estás mezclando endeudamiento fiscal de los países la sociedad con esto. Es diferente, ¿eh? Eso es de lo que hablaba Todo José Luis. existe bajo un sistema económico, una forma de entender las relaciones económicas, que es el capitalismo, ¿no? Y podríamos decir que además están atravesadas por una lógica dentro del capitalismo, que es el neoliberalismo de los años 70, 80, ¿no? Que son estas lógicas de libre mercado, porque en otras fases previas del capitalismo... estamos súper lejos en España. Exacto. Bien. Y que a día de hoy, de hecho, ni siquiera son... Pero ni en España ni en el mundo entero, porque estamos viendo cómo pues, Trump está volviendo a aranceles, o sea, ya ni siquiera estamos hablando de unas lógicas de libre mercado como se supone que está... O sea, estamos ya en una fase del capitalismo que nos está corrompiendo a todo el mundo. Aquí estamos en un sálvese quien pueda, Pedro. Y la cosa es que la gente como yo no nos vamos a salvar. Háblame de soluciones. De soluciones, es verdad. ¿sí? Antes no hemos hablado. Entonces ¿Qué te es comento. dejar de pagar el alquiler? Bueno, esa es una manera de tensionar. O sea, que una persona... Esa no es la solución en sí misma. Esa vale. es una manera Pero en la que ¿hay tensionamos. derecho a dejar de pagar el alquiler? Hombre, claro. Si hay derecho a hacer negocio con mi vida, voy a tener derecho a defenderme de muy ello. Bien, muy bien, vale. Pues voy a aplicar yo otra lógica similar, ¿no? Es decir, si tú ocupas mi propiedad y dejas de pagar el alquiler, yo ocupo tu tiempo y dejo de pagarte la nómina. Bueno, hazlo a ver qué pasa. Digo yo. Yo creo que ahí es donde se notará mucho la fuerza de los números. Esto siempre va a ser una cuestión de gente versus dinero. ¿En qué sentido? Entonces, si tú dejas de pagar nóminas, veremos qué hacen tus trabajadores. Porque y si tú dejas de pagar el alquiler, veremos lo que hago yo como casero. Pues ahí es donde te digo, ¿qué logramos cuando dejamos de pagar el alquiler? Y te digo, que te echen. No, ahí está la magia. Ahí está el problema de España. No, ahí está la magia justo, Pedro. Que no te echan. Porque si lo haces de forma organizada, claro, para realmente luchar contra el problema... ¿Sabes? Luchar contra el problema. Tú no estás entendiendo una cosa muy sencilla, ¿vale? Que bueno, personas como yo, ilumíname. Personas como yo, que somos los que ponemos la pasta para que se levanten casas y para yo que la pongo gente, la pasta para todos que los la meses gente pueda sosteniéndolo. vivir en esos lugares. Pedro, ¿ves? Es que ahí te voy a parar porque ahí has dicho una cosa que no es cierto. La pasta la pongo yo todos los meses pagando el alquiler. Pues entonces mi casero ponla no para tiene comprar pasta una si casa. yo no la pago. Ponla para comprar una casa. No me da porque mi casero se la queda. Pues para las personas a las que sí nos da, si tú... ¿Pero por qué os da? Si tú porque hemos sido más productivos. No. Claro que sí. Pedro, hoy en día... Yo estoy mucho más apalancado que una persona como tú. Esto tú te lo sabes muy bien. Hoy en día, la vida no depende de cuánto te esfuerzas. Depende de en qué vida vives. Depende del apalancamiento. Depende de en qué familia naces. Eso no es así. Depende de la herencia que tienes. Eso no es así. La riqueza que existe en el mundo ya existía cuando tú y yo nacimos, Pedro. Los dos somos del 95. Estás súper equivocada. ¿Sí? Súper equivocada. Las viviendas, hoy en día es más fácil que en cualquier otro momento de la historia para hacerse multimillonario con acceso a internet y un dispositivo que te cabe en el bolsillo. Literalmente. Con economía especulativa. Economía especulativa ni hostias, con negocios digitales. ¿Qué economía especulativa? Bueno, con economía especulativa entiendo que tendrás tus rondas de inversión y todo eso, tendrás tu mail marketing. Además, fíjate... Email marketing, ¿pero qué me estás hablando de email marketing? Justo tú lo que dices. Pagar 10 euros al mes de MailChimp o de cualquier software, eso es economía especulativa. ¿Dónde está el problema? A lo que me refiero es que incluso para hacer esa riqueza de la que tú me estás poniendo ejemplo ahora mismo, te tienes que aprovechar de recursos públicos que tenemos todos. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás una red diciendo? estatal de una infraestructura estatal de redes, ¿no? Unas carreteras para mover tu mercancía, todas esas cosas. Y para eso pagas impuestos, ¿y qué? Exacto. ¿Y qué? Bueno, pero ahí es donde voy, que todo depende de que estamos unidos en colectivo y de que tu riqueza personal no viene de ti mismo, no viene de tu esfuerzo propio. No. Viene de la familia en la que naciste. Viene del apalancamiento. Viene de la herencia. ¿Qué herencia? Y viene de que, por ejemplo, en vivienda en concreto, el valor de la vivienda viene del suelo, ¿no? ¿En qué sentido? Pues que tú solo puedes construir viviendas sobre el suelo. Hombre, obviamente. Exacto. Y el suelo es un bien finito. Tú no puedes crear suelo, yo tampoco.
El sí, suelo pero lo existe. puedes liberar, Por que supuesto, es diferente. pero que es lo que no hacen desde los organismos públicos pero el suelo, para resolver el problema de escasez y por lo tanto abaratar la vivienda. No porque se no va libera por suelo. ahí, no va a ir por ahí la solución. No La va por ahí, solución claro. va por realmente hacer que las viviendas que ya están construidas se utilicen. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, esa vivienda vacía, movilizarla. Claro. Esa vivienda turística, Expropiándola, volver a entiendo. traerla. ¿Cómo? Expropiándola, por ejemplo. Pues expropiando es una opción, pero podría Claro, haber pero otras mira, muchas. lo que te Tú estaba hablas de diciendo antes, incentivos. espérate, tú me hablas de expropiación, me hablas de dejar de pagar el alquiler, pero entonces las personas que tendrían la pasta para levantar viviendas y poder regular el mercado para que la gente pueda acceder a ese tipo de viviendas, ¿sabes lo que pasa? Que dicen, yo aquí no pongo un céntimo. Entonces Ojalá. destruyes el mercado por completo. Ojalá no estás entendiendo las dinámicas del mercado. Tienes un enfoque delirante, repito. Pedro, pero vuelvo a lo mismo, no es que no lo esté entendiendo, es que lo sufro. Da igual. Entonces, yo sé que la gente no está diciendo que no voy a seguir. Se está siguiendo intentando invertir en vivienda. Entonces, te cuento sobre las huelgas de alquileres, ¿vale? Sobre lo de dejar de pagar. Si nosotros lo que estamos viendo como personas que vivimos de alquiler, como inquilinos, es que cada vez tenemos que pagar más alquiler, es que cada vez estamos más ahogados, es que no llegamos a fin de mes, es que vemos que la concentración es cada vez mayor, tenemos que hacer algo al respecto. Tú estabas en contra de los impuestos que te iban a cobrar y decidiste huir de manera individual. Yo habría pensado que lo más valiente habría sido que te quedases aquí y lo lucharas. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque así es la forma en la que entiendo la vida, que la manera... ¿Propiedad del Estado? No, para nada, no. O sea, lo que estoy si a mí diciendo me hubiera es gustado que el surf y me hubiera ido a Hawái para surfear en Hawái, está todo bien, ¿no? Sí. Pues yo hago lo que me da la gana, igual que vale, si me gustara el pero surf. yo entiendo que tú te fuiste por lo de los impuestos, pero bueno, como tú quieras. Jamás podemos tolerar, porque eso es lo que te decía antes, es ruin, es poco valiente, es rastrero, mejorar tu vida a costa de otra gente, ¿vale? La vida... ¿Define eso? Pues eso, que tenemos que mejorar nuestras vidas como sociedad. La sociedad tiene que avanzar o tiene que mejorar sus condiciones de vida en su totalidad. Porque si no, lo que estás haciendo es mirar a tu propio ombligo. Y eso es extremadamente egoísta en un momento en el que el mundo se está yendo literalmente a la mierda, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en todos los sentidos posibles. No nos podemos permitir la vida, la casa, la vivienda, la educación cada vez más privatizada, la sanidad cada vez más privatizada, la comida con peor calidad. Hablas del mundo. ¿Te refieres a España a lo mejor? Sí, pues es una forma de hablar. En el mundo el acceso a agua potable no para de aumentar, la esperanza de vida en el planeta también, los índices de pobreza. El mundo en general mejora con las generaciones, la tecnología y la optimización. Exacto. Te refieres a España y su pésima gestión a lo mejor y motivo por el cual a lo mejor yo decidirme porque no quiero que mis hijos vivan. Pero volvemos a lo mismo. Pero por una mentalidad como la que estás exponiendo, ¿eh? Esto hace mucho daño a la sociedad. Es lo que hunde las economías. Tú, vuelvo a decir, como yo creo que tú piensas mucho en tus propios negocios, yo pienso en mejorarle la vida a toda la gente, incluida a mí. Entonces, por eso te digo, ahí donde está el sindicato, mejora la vida a la gente. Ahí donde está la organización colectiva, mejora la vida a la gente. Un sindicato que vive del problema de la vivienda también. Al sindicato no le interesa que termine nunca. Por desgracia no. Ojalá pudiéramos dejar de existir. Bueno, ojalá. Ese es el objetivo de todo. Sí, ¿no? Ese es el objetivo de todo sindicato, de toda lucha social, poder dejar de existir para realmente acabar con el problema. Yo dudo que a Irene Montero, por ejemplo, le gustaría que... No la conozco personalmente, yo te estoy hablando del sindicato inquilinos de Madrid. El problema del cual ella vive. El caso, ahí donde está el sindicato mejora la vida de gente. ¿Cómo? Herramientas sindicales diferentes que hemos desarrollado, ¿no? Formas de defendernos y de ganar nuevos derechos. Uno de ellos, el nos quedamos. Es como llamamos esta estrategia. Nos quedamos, así, en plural. Me quedo en mi casa yo, pero también todos mis vecinos. No, en la de otro. No, en mi casa porque mi casa la habito yo. Tú le vas a decir, por ejemplo, a nuestra compañera Mari Carmen, 87 años. La compra otro, pero la habitas tú. Sí, claro, es mi casa. Está bien. Es que no es tu casa. En el título de propiedad no es tu casa, es de otra persona. Es mi casa porque yo cuando llamo a mis amigas le digo veniros a cenar, le digo veniros a mi casa, no le digo veniros a la casa de mi casero. Bueno, claro. Las casas están para vivirlas. Claro. Y entonces, la casa, por eso no tiene sentido. Yo le digo, cuando le digo a un amigo, oye, caminamos por mi calle, damos un paseo por mi calle, la calle es mía, obviamente, pues claro. Sí. Le deberían poner mi apellido en una avenida aquí en Madrid, no estaría mal. Si estaría bien para tu ego, pues lo aceptamos, la no pasa verdad que nada. Sí. El caso, nos quedamos. ¿Qué ocurre? Que sobre todo esto es una técnica que utilizan mucho los grandes caseros y los grandes rentistas, pero que a día de hoy también como esos pequeños inversores se están sumando al carro, muchas veces organizados a través de agencias inmobiliarias como Alquiler Seguro, a la que, por cierto, le acaban de poner un multón
de 3.600.000 euros gracias a la lucha del sindicato de inquilinas de Madrid, ¿no? Gracias a la lucha de los sindicatos de inquilinas. ¿Por qué? Porque desde hace 2 años es ilegal cobrar honorarios de inquilinos, ¿no? El famoso mes de agencia masiva, y lo seguían cobrando. ¿Por qué lo podían seguir cobrando? Porque tienen copado el mercado y porque pueden establecer sus propias formas de funcionar y juegan con esas lógicas de si tú no lo quieres, tengo al siguiente en la cola, ¿no? Ahí es donde vemos que no es una dinámica de iguales. ¿Y entonces cómo sacan dinero esas inmobiliarias de alquiler entonces? Pues le cobran la comisión al casero, que para eso ha contratado sus servicios, ¿no? Si tú quieres que te encuentren a un inquilino, pues tú pagas un servicio. Pues igual que entiendo que si Estaba tienes... preguntando normal y corriente. Vale, ahí sí, estamos sí. de acuerdo. Perfecto. Vale, entonces los grandes caseros, pero cada vez es más común, se suman a una técnica como para... Bueno, esto ocurre porque no están regulados los alquileres, ¿no? Porque siempre se puede subir al máximo los alquileres que tú quieras al final de un contrato. Entonces, ¿qué ocurre? Al final de un contrato, a lo mejor tú venías pagando, me lo invento, tus 500 euros de alquiler, que además te han ido subiendo año a año, ¿no? Con la subida del IPC y de la inflación y todo eso, se acaba el contrato y no hay ningún tipo de tope. Te pueden subir el alquiler todo lo que quieras. Sí. Te lo pueden doblar, te lo pueden triplicar, te lo pueden cuadriplicar, lo que quieras. Esto ocurre muchísimo y esto además va a ocurrir mucho en el próximo año porque todos los contratos COVID, ¿no? Los que se firmaron alrededor del año 2021 o así, van a ir acabándose y entendemos que en aquel momento pues los precios estaban mucho más bajos de lo que va a pasar es ahora. normal, oferta y demanda. No, oferta y demanda no. Sí. Es porque los alquileres no han, Las no han mascarillas acabado también de eran subir. más caras al principio del COVID que ahora, por oferta y demanda. Y de hecho durante el COVID estábamos extremadamente en contra de que se concentrara mascarillas. Entendíamos que se tenía que como todo el mundo necesitaba mascarillas, no se podían concentrar mascarillas, ¿verdad? Pues que con la vivienda pasa exactamente lo mismo. Muchas gracias por esa referencia porque creo que se entiende a la perfección. ¿Qué ocurre? Que claro, si a ti se pueden subir el precio todo lo que quieran, volvemos a lo mismo. Tú no tienes control, ¿Te vas? tú no tienes poder y te vas. Claro. Te tienes que marchar. Sí. Tu vida entera a la basura Se le queda vacío el piso al simplemente casero. porque alguien quiere hacer más dinero. No se le queda vacío porque lo que va a hacer es un casting para ver quién puede pagar más y así es como también vamos cambiando, ¿no? Oferta y demanda. Oferta y demanda no, control y concentración de vivienda. Volvemos a lo mismo. Oferta y demanda. Pero entonces, ¿ahí qué ocurre? Ante eso, para no tener que nosotros como personas que no tenemos siquiera una propiedad, no tenemos siquiera como nuestra necesidad básica de tener una vivienda, solo te estoy diciendo que necesito una vivienda para tener una casa, pues nos plantamos y decimos, no me voy a marchar. Nos quedamos. Nos organizamos ¿Quién y te demás. impide tener una propiedad? No lo entiendo. ¿Cómo? ¿Quién te impide tener una propiedad? No me lo impide nadie en concreto, Ya. me lo impide la desigualdad. Me lo impide realmente el hecho de que yo no puedo ahorrar porque veo que mi poder adquisitivo... Puedes. Relativamente poco. Si tengo que gastarme cada vez más dinero Aumentas en el alquiler... ingreso, ¿no? ¿Cómo? Aumentando los ingresos se puede... Aumentando los ingresos, sí, pero bueno, Sí. si yo trabajo por cuenta ajena, mis ingresos no los voy a aumentar yo, no los aumenta como Pero también ahí mi- tienes un contrato entre adultos, entre pares, un contrato de trabajo, que tú, si tienes otro tipo de ambiciones, a lo mejor puedes coger una opción más insegura y más arriesgada, que es la de iniciar un Pero ves, proyecto ahí Pedro, tú para te llegar estás a otro haciendo todo el punto de tu rato, vida. tú te estás haciendo como un poco a... como la responsabilidad individual. Claro. ¿no? Tú te estás haciendo ¿Y a la quién tiene responsabilidad individual. de tu vida si no? Nosotros tenemos responsabilidad sobre nuestra propia vida, por Sí, supuesto. sí. Pero lo que sí nos tenemos que asegurar, volvemos a lo mismo, para no mirar a mi propio ombligo, sino entender que yo necesito del colectivo para que mi vida sea mejor. Yo necesito amistades, yo necesito una red de apoyo, yo necesito vecinos. O sea, mi vida es mucho mejor si en vez de tener que ir a un cajón de Amazon a 10 minutos andando en mi vida a recoger un paquete, se lo puedo dejar a mi vecina Olga, que es justo la que vive debajo de mí. ¿Qué es mejor? Yo siento que mi vida es mejor Para así. ti, para mí, no. ¿Vale? Pues ahí está donde está la diferencia, ¿no? Claro. Eso es realmente como el viraje que ha ocurrido en los últimos años, o más bien décadas, y que lo que estamos viendo es que nos está llevando a una forma de vivir la vida que es insostenible, que no es plena. Vivimos con ansiedad, vivimos con... pues eso, con inestabilidad, vivimos sin manera de proyectarnos a futuro. Pero bueno,
Hablaba también, del nos quedamos. También vivimos, o sea, por lo general, la gente que se queja mucho, también vive que si miras sus estadísticas de uso del móvil, viendo TikToks 3 o 4 horas al día y no tutoriales de YouTube de cómo hacer más dinero. Entonces también hay que poner un poquito de peso en la responsabilidad individual de cada uno, ¿eh? Yo entiendo que ante un mundo que se está haciendo inabarcable, pues la gente también necesita disociar, pero por ejemplo, yo no me paso 4 horas al día viendo TikTok, yo me paso 4 horas al día organizada en el sindicato de inquilinas intentando mejorar mi vida y la de mucha otra gente, bien. Y aún así mi salario no aumenta, porque entiendo que es una cosa estructural que va por encima de lo que yo pueda hacer a nivel individual. A nivel individual siempre va a haber esos casos de éxito que merecen la pena porque es como la pequeña esperanza de algún día serás tú. Pero ahí es donde tenemos que tener muy claro que bajo las lógicas del sálvese quien pueda, la gente como yo no nos vamos a salvar nunca. ¿Es una cuestión de mentalidad? Porque no es una cuestión de mentalidad. Tu mentalidad es una mentalidad de escasez. Estructural. Tienes mentalidad de escasez muy clara. Bueno, te sigo contando por qué el sindicalismo y el sindicato de inquilinas tiene efecto. Entonces, ante esta cuestión de que se acaba el contrato y te pueden subir todo lo que quieras y no tienes ningún control sobre tu vivienda, antes que resignarme e irme y cambiar mi vida radicalmente simplemente para que alguien que entiende mi vida como algo de lo que chupar, ¿no? Como un parásito social, lo que hago es que me planto, me organizo en el sindicato de inquilinas y sigo ahí. En este momento, en este caso, no dejamos de pagar. Seguimos pagando el mismo alquiler, pero el de antes, no firmando un nuevo contrato. Esta estrategia, cuando la hacemos, se puede hacer de forma individual, pero cuando la hacemos de forma colectiva, de forma masiva... Rompes el contrato. No, porque el contrato ya se ha rescindido. No firmas un nuevo contrato y te quedas en la casa. O sea, eres un ocupa. No, porque sigues pagando. Y además no eres un ocupa porque lo de ocupar no va de pagar o no pagar. Pero sigues pagando una cantidad que no es acordada entre los pares. El contrato dice que se acaba a los 5 años y a los 5 años tú haces lo que te da la gana. Exacto. Entonces, lo que en otros países podrían entrar y vaciarte un peine de balas encima. No entiendo. Sí, porque estás en mi propiedad privada sin mi consentimiento. ¿Tú querrías que se hiciera eso en gana. España? ¿Tú querrías que la forma en la que solventamos una crisis de vivienda sea con balas? No, yo no estoy hablando de eso. Vale. Pero digo que me parece comparación un poco rara. Sí, no, siendo racional me parece, más razonable eso que la ocupación, que es algo que no entendería ninguna persona en ninguna parte del planeta. Tú hablas explicas la ocupación en algún otro país y se quedan diciendo, ¿cómo? Que otra persona puede entrar en tu propiedad privada que tú has comprado con tu esfuerzo y tu sacrificio y tus recursos y puede quedarse ahí sin nada y le tienes que pagar el agua y la luz. Sí. A ver, ¿cómo entiendes tú la ocupación exactamente? ¿Qué es ocupación para ti? Ocupación es ocupar una propiedad que no es tuya y ya está. Así lo pondrías. ¿Qué es la ocupación? La ocupación es un delito, ¿no? Que es el de la usurpación. Y el delito de usurpación de lo que habla es de darle uso a una propiedad que está abandonada y a la que no se le está dando uso. ¿Y? Es mi propiedad entendemos igualmente. Ahí el matiz. Entonces es un matiz. Es mi propiedad. Y tú no tienes derecho a vivir en mi propiedad porque a mí no me sale de los cojones y es mi propiedad. Pero ahí es donde volvemos a lo mismo, que es que eres como totalmente incapaz de conectar con el sufrimiento de una persona que no tiene casa. Me da igual. Yo puedo comprar un penthouse en el barrio Salamanca y poner una mesa de billar en el centro y lo quiero tener vacío para ir a jugar al billar una vez al año. Y es mi propiedad y yo puedo hacer lo que me dé la gana con mi propiedad. Porque si no te gusta la propiedad privada, ve a Cuba o a Venezuela. Pero yo entiendo que ahí una vez más lo que estás haciendo es como intentar replicar el mantra que tanto asusta a la gente, ¿no? De, no te vayas a comprar el pan, que te van a ocupar la casa o vas a tener tu casa de la playa, te la van a ocupar. No es un problema la ocupación. Y lo que estamos viendo es que la ocupación afecta al 0,007% de las viviendas en España. Y probablemente... es un problema menor. Y probablemente el 0,0001% de las mujeres son violadas. Entonces decimos que las violaciones también son un problema menor en España. Bueno, es que aquí yo creo que una vez más nos tenemos que fijar en el rol estructural, ¿no? Explícame, ¿es un problema menor la violación de mujeres en España? De lo que estamos hablando es de la calidad de vida de la gente. A ti que te empeora extremadamente la vida, te deja traumatizada para toda la vida o bueno, con suerte con apoyo y con red lo vas a superar. Pero que te ocupen la casa es agradable. Y a ti no tener vivienda también. Te están ocupando volvemos a decir, son propiedades que no están en uso, es decir, que es una propiedad, es una vivienda a la que tú no necesitas. Y por otro lado, el
no me sé el porcentaje concreto, mira, gracias Pero porque lo estás debería a favor mirar. de la ocupación, entonces. Te digo que el gran porcentaje de las ocupaciones es a grandes tenedores y en concreto a fondos buitre, a bancos, donde muchas veces esas viviendas han terminado en sus manos porque se ha desahuciado antes a una persona ahí por toda la crisis del 2008, ¿no? Y por todo ahí, todo ese... esas trampas banqueras, ¿no? Y bancarias que nos comimos muchísimas personas y que lo hemos vivido muy de cerca en nuestros entornos. O sea que la ocupación, de lo que estamos hablando es de gente que necesita una vivienda y, sabiendo perfectamente el delito que está cometiendo, estudia dónde podría ocupar una vivienda, que en su gran mayoría son viviendas vacías de grandes tenedores que tienen miles de viviendas. Claro, ¿De acuerdo? Los ocupas son personas súper cualificadas, ¿no? Que lo hacen con toda buena intención y no son la mayoría no están ahí metidos como maleantes, destrozando todo y haciendo lo que les da la gana, ¿no? Riéndose del sistema, literalmente. Y espérate, y otro matiz, porque también hablas de lo que hace BlackRock o estos grandes fondos. Estos son... BlackRock tiene muchísimo capital under management, ¿vale? Y yo mismo estoy invertido en varios de los vehículos de inversión que tiene BlackRock, por ejemplo. Entonces, no estás ocupando una entidad abstracta, estás ocupando, por ejemplo... Al mayor casero del mundo. Que deja viviendas vacías para controlar el mercado. De otras personas, como puedo ser yo. Pero que sí, pero justo porque hemos entrado en una lógica especulativa de la economía, donde ya no valoramos el esfuerzo. Si realmente valorásemos el esfuerzo, pero Pedro, escucha, una persona que se esfuerza podría ser rica, como dices tú. Pero es que el rentismo va en contra de la meritocracia. El resultado... Incluso esta lógica que entiendo que tú defiendes bastante por lo que he escuchado en tu podcast y en tus redes de la meritocracia, algo como el rentismo va concretamente en contra de la meritocracia, porque de lo que va es de no esforzarte. De lo que va es de Pero yo no usar hablo de esfuerzo nunca. El capital. Da igual. Esfuerzo, trabajo, despertarte, tener un propósito en la vida, innovación. Yo no hablo de eso nunca. Todo eso Nunca. es trabajo. Todo eso es poner de tu parte. Mira, te digo y la el ecuación rentismo simple. va en contra de la meritocracia. Porque de lo que va es de ser un parásito social. O sea, de lo que va es de intentar vivir de las rentas de otra gente. Lo Parásito que digo yo. es vivir en una casa y no pagarla. Parásito es vivir tu vida entera a costa de otra gente. Yo sostengo, y como yo, millones, un cuarto de la población en España a día de hoy, sostenemos el sistema rentista. Aquí hay que tener una cosa muy clara, Pedro. Sin nuestro dinero, los caseros no son nada. Y eso es de lo que nos estamos dando cuenta. ¿Y tú sin los caseros no tienes casa? Bueno, es que ese es el problema. Es ridículo lo que estás diciendo. Eso es lo que nos hemos ridículo. pensado siempre. Y lo que estamos demostrando con la organización colectiva es que claro que podemos tener casa. Claro que nos podemos organizar ¿Cómo? y luchar para que todo el mundo tenga una casa. ¿La construyes tú? No, haciendo que las casas se usen para lo que son, que es para vivir en ellas, acabando con la concentración de viviendas, poniendo contratos indefinidos para que realmente entendamos que una casa tiene que ser igual a estabilidad, ¿de acuerdo? Y que no puede ser que la única manera en la que consigamos estabilidad sea endeudándonos y dándole intereses a un banco. Es que seguimos replicando el mismo sistema. Pero ¿y el banco entonces? O sea, ¿te parece mal el sistema de hipotecas? No me parece mal, me parece que no puede ser la única opción para tener una vivienda. Intereses a un banco. ¿Y qué pretendes? ¿Que te preste el dinero asumiendo el riesgo de impago sin cobrarte un interés? Vuelvo a decir lo mismo. No estoy en contra del sistema bancario. O sea, eso sería como una conversación totalmente diferente en la que además no estoy tan formada como para hablar de ello. Lo que estoy diciendo es que la única manera de conseguir estabilidad habitacional en la vida no puede ser endeudándonos con un banco. Es que eso no puede ser la única manera. Pero es que además, Pedro, lo que yo estoy diciendo aquí... ¿O comprando cash? No es ninguna locura. En Europa, en otros países de Europa, existen los contratos indefinidos. En Alemania es una normalidad muy común. Más del 50% de la población vive de alquiler. Y ahí hay movilidad y la gente cambia la casa en función de su fase vital, ¿no? De si tengo hijos y de repente necesito algo más grande. Si se ha muerto mi marido, ya soy mayor y quiero una casa más pequeña. Ocurre. Como todo el mundo. Exacto. ¿Y? Pero entonces por eso digo que lo que necesitamos es que el mercado de alquiler... Pero es que en España o la también, gente que vivimos... si tú te alquilas un estudio y de repente tienes 5 hijos, digo yo que alquilarás otra cosa. Pero a lo que me refiero es que cada 5 o 7 años... Como mucho, porque además ahora cada vez son más comunes los contratos temporales, ¿no? Los contratos de temporada, los que se llaman contratos temporada de meses, ¿no? Menos de 11 años, que es un fraude fiscal. En realidad se está utilizando ese tipo de contrato para
pues intentar que no te apliquen la ley de vivienda, que ya ves tú que ni siquiera la aplican en muchos lados, que es que todo el mundo se mete, se pone la ley de vivienda en la boca y la mayoría de gente ni siquiera vivimos en territorios donde se aplique la ley de vivienda. De 5 o 7 años, pues compra una propiedad. No, porque la compra de propiedad también, a día de hoy, la vivienda crea clase. La vivienda crea desigualdad, Pedro. A día de hoy, para tú acceder a una hipoteca, si nos fuéramos a hablar de eso, compra al contado. ¿Sabes quién puede comprar al contado? ¿Quién puede comprar en cash? No, muy poca gente no. O sea, sí, muy poca gente, pero a día de hoy el 50% de las operaciones de compraventa. En el último año, el 50% de las operaciones de compraventa de inmuebles en España se han hecho al contado. Y tú mismo lo acabas de decir, muy poca gente puede hacer eso. ¿Y qué? ¿Quién está controlando el mercado inmobiliario? Muy poca gente. No entiendo. No entiendo. Ese es el gran problema, Pedro. La concentración, el que entendemos que es posible, o más bien es posible, es defendible que se concentre un bien de primera necesidad, como es el de la vivienda, en tan pocas manos como pueden ser rentistas profesionales, como Blackstone, como Caixa, como Nestar, como Cerberus y como muchísimos otros. Y ahí es donde tenemos el problema. Ya no estamos viendo las casas como lo que son, lugares donde tener una vida. Estamos viendo las casas como activos financieros. Y eso es lo que tenemos que romper. O sea, tienen un valor, no pueden no ser un activo financiero, algo que tiene un valor de mercado. Pero es que es un valor que si tú lo pones en un balance de situación en una empresa, va a estar en la columna de activos porque tiene un valor en el mercado, igual que tener una cartera de clientes consolidada tiene un valor intangible. Pero el valor en el mercado, lo que se lo da es esta idea especulativa, esta idea de que siempre va a ir más. No, es la expectativa. La ley de la oferta y la demanda. Es la expectativa de que siempre va a ir. Volvemos a hablar de lo mismo. Si la ley de la oferta y la demanda realmente se aplicara... Pero que no es la expectativa de que suba de valor. Si te prometen que va a permanecer el mismo valor... En esos pueblos, en esas ciudades donde ha decrecido la población, habría bajado el precio. Y Pedro, eso no está pasando. No entiendo. En todas partes en España está subiendo el precio de la vivienda. Porque no es una cuestión... activo refugio ante la situación de que no paran de imprimir capital. Si es que estamos súper de acuerdo en eso. Pero yo creo es que lógico. En el análisis estamos muy de acuerdo, pero en lo que no estamos de acuerdo es en a quién beneficia a quién. Las élites, podemos poner el porcentaje donde queramos, en el 6-9% de gente que es rentista en España, en el 1% más rico de la población. Pero define lo que es la élite. Una persona que tiene un piso es... ¿Dos pisos? Es la élite. No, lo que estoy hablando, élites es la gente que controla la forma en la que entendemos la economía. ¿Sabes? Es como la gente con los recursos para, pues, por ejemplo, el gran bulo y mito de la ocupación. La gente ¿por qué de repente hay tanto miedo? La gente que entiende, ¿qué dijiste? La economía. La gente que tiene poder y control, Pedro. Al final todo va... ¿Define poder y control? Pues poder... Yo soy de la élite. Incidir. Pues tienes un podcast con un montón de oyentes, o sea que entiendo que tú en realidad tienes bastante impacto a nivel cultural, ¿no? Porque tienes una comunidad que te sigue. Me has dicho que estás invirtiendo en negocios inmobiliarios en Dominicana. Me has dicho, bueno, no me lo has dicho, pero lo sé porque lo dices. Tienes varios negocios en otros lados. Te has ido de España porque entendías que ya estabas en una franja de ingresos, que ya los impuestos que te tocaba pagar eran demasiados y eran insostenibles para ti. Entre otras claramente cosas. Eres una minoría social, Pedro. Sí. Y eres una minoría social con mucho poder. No, pero tú estás hablando de las élites y quiero entender qué es la élite para ti. La élite, la gente con poder, los ricos. Y ahí podemos marcar, porque el problema más grande que tenemos es el de la desigualdad. Hay que acabar con la desigualdad. Y es que la cosa es que a día de hoy la desigualdad no es un problema, no es un síntoma, no es tal, es todo funcionando como tiene que funcionar. Vale, pero te pido que propongas soluciones y me dices dejar de pagar el alquiler, ocupación, las soluciones expropiación, las soluciones son contratos indefinidos. Eso es ahuyentar a los inversores y que no se vuelva a levantar un solo edificio en este país. Pero es que ahí es donde vamos. Tenemos casas para la gente, pero no las estamos usando bien. El Banco de España, donde pone que hay que construir vivienda, lo ponen alrededor de 600.000, ¿vale? Pero el Banco de España... 700.000. Yo leí 600.000 hace poco, pero 700 no me parece tanta diferencia para un país de más de 45 millones. De las 100.000 que se producen, que se construyen. Pero el Banco de España, también una de sus primeras recomendaciones es movilizar todo ese parque que no está utilizado. Antes incluso que la concentración, porque el problema... que la construcción, perdona. Pero eso serán viviendas en los pueblos desocupados de la España... No, yo te estoy diciendo, aquí en Madrid, 300.000 viviendas vacías. Pues esa gente que tiene esas viviendas son tontos, entonces, que no las explotan. 15.000 pisos turísticos ilegales en el centro de Madrid. 15.000 pisos turísticos ilegales ¿En qué el sentido centro ilegales? sin licencia.
Vale. Los pisos turísticos se supone que están regulados, ¿no? Que hay un cierto nivel de licencias que Pero puede, eso es muy fácil de que les caigan sus sanciones pertinentes hoy en día. Claro, pero no ocurre porque justo tenemos como un ayuntamiento concretamente en Madrid, ¿no? que cree en que el mercado de vivienda debería seguir existiendo así, pero esas serían viviendas que mañana mismo podrían estar disponibles, ¿no? Si realmente el problema es la oferta. Una vivienda pues entonces, ¿por qué construir a 3, 4, 5 años vista si mañana podemos tener 15.000 viviendas una pregunta, listas para vivir? Pero no meterás en viviendas desocupadas las viviendas que están en alquiler vacacional, ¿no? No las estoy llamando desocupadas, estoy diciendo que no se están utilizando para un uso residencial. ¿Pero las incluyes en esas 300.000? Sí. No, en esas 300.000, no, en otro. O sea, esas 300.000 están cogiendo telarañas. Sí, 300.000 viviendas vacías en la Comunidad de Madrid, 15.000 pisos turísticos ilegales en el centro de Madrid y por otro lado tenemos todos esos contratos fraudulentos, que son los contratos por habitaciones, que son los contratos de temporada. ¿No se puede alquilar por habitaciones? Sí se puede, pero lo que se está haciendo es utilizar el contrato de habitaciones para no dar más estabilidad, ¿no? Para tú no tener que firmar un contrato de 5 años con tu inquilino, pues lo que hago es alquilo por habitaciones, que el alquiler de habitaciones no está regulado por la ley de arrendamientos urbanos. Entonces ahí tú te puedes aprovechar mucho más. Tú puedes subir el alquiler cada mes si quieres, tú no tienes que dar los 4 meses de aviso si quieres recuperar la vivienda o quieres para tu propio uso o se acaba el contrato. O sea, no hay ningún tipo de protección para los inquilinos que vivimos en el alquiler de habitaciones. Pero el que tú, entonces a lo que me refiero es con esas 3 cosas, y ya acabo la frase, con esas 3 cosas, ahí es donde tendríamos esa oferta que supuestamente falta. Cuando hayamos movilizado todo eso, hablemos de construcción. Seguramente sea necesario construir, pero no nos hagamos ahí el falso debate a nosotros tienes mismos. Que entender que el que tú puedas subir el alquiler mensualmente si quieres con el papel en la mano, no significa que tú puedas en la práctica, porque en la práctica te tienes que ajustar a la ley de la oferta y la demanda que regula los precios. Entonces decir, sí, yo por poder, aunque la ley me lo permita, podría duplicártelo mensualmente el alquiler, pero si después mi inquilino entra en Idealista y dice, no, esto que tú me quieres cobrar 1.300, tengo opciones similares en la misma zona más o menos a 700, entonces me voy a otra. Digo, ahí es mal negocio para mí y la ley de la oferta y la demanda me está castigando. Y ahí es donde entran en juego los entramados inmobiliarios, que tienen mucho que ver. ¿En qué sentido? En el sentido de esto que... es muy conspiranoico todo esto, ¿eh? No, son datos. ¿Va a ver? Son datos reales. En el sentido de que Idealista, ¿no? Portal inmobiliario más popular. Seguramente todo el mundo cuando piensa en buscar casa, piensa en Idealista. Sí. Idealista a día de hoy pertenece, o sea, no pertenece porque no se dice así, perdona. Ha sido invertida por... Gracias, no me salía. Ha sido invertida por varios bancos, varios fondos. Entre ellos Blackstone, sí, ¿no? Banco Santander, sí, y otros. Fotocasa, lo mismo. Y Venture Capitals y otros agentes, exacto, Business Angels al principio, entonces, ¿aquí Family qué está and Friends. ocurriendo? Total, ahí estamos totalmente de acuerdo en el análisis. Esto es lo normal que pasa en las compañías cuando crecen, ¿no? Perfecto. ¿Qué pasa? Que no son las compañías cualquiera. Son las compañías de las cuales cogemos los datos. Porque a día de hoy en España no tenemos buenos datos de vivienda. Como te decía antes, los únicos que están haciendo realmente un trabajo más en profundidad para recabar datos desde las instituciones públicas es en Barcelona el Observatorio de Habitatge. A partir de ahí, pues el INE saca algunos, el Ministerio de Vivienda todavía a día de hoy, años después, sigue sin tener y demás. Entonces, claro, si los datos que utiliza todo el mundo para analizar qué pasa en el mercado de vivienda, ese supuesto mercado, son los de Fotocasa Idealista, que a su vez están intervenidos, ¿no? Han tenido inversiones de los grandes propietarios de vivienda en España, ¿tú no crees que ahí entra claramente una rueda que se activa para potenciar pero yo claramente te digo, el negocio? Pues que lo saque el INE, que para eso nos cobran tantos impuestos y tienes un organismo público. Ahí estoy muy de acuerdo contigo, que saque el INE. ¿Por qué tiene que venir Idealista o Fotocasa? Y de hecho, los pocos que te salen, como te digo, lo que están diciendo es justo corroborando esta teoría, de que Fotocasa, Idealista, sacan informes de los alquileres han subido un 15%. Entonces, claro, todo el mundo se sube a la parra. Si tú eres tanto un casero pequeño que tiene 1, 2, 3 pisos en alquiler, como si eres estos grandes tenedores con más de 10 viviendas o con 40.000, tú dices, pues está subiendo un 15%, pues yo, en cuanto tenga que poner un contrato, lo subo un 15%. Claro. Exacto. Entonces, ahí es donde vamos. No es una cuestión que ocurre de forma orgánica, natural. Lo que está pasando es que se está potenciando
que eso ocurra. Te vuelvo a decir lo mismo. O sea, como cosas que, como que es importante, ¿no? Yo creo que a ti el pensamiento crítico te interesa, el pensamiento sistémico, el saber encontrar causas y consecuencias que no siempre están tan cercanas en el tiempo y en el espacio, ¿no? Sino que vienen de mucho antes. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿quién controla el mercado inmobiliario? Y lo que vamos a ver es lo que te decía antes: rentistas culpables, gobiernos responsables. Los rentistas culpables no son culpables porque crean toda esa lógica, ¿no? Y la sostiene y demás. No nada, es la ley de la oferta y la demanda. No es la ley de la oferta y la demanda, porque ya hemos vuelto a hablar. Pero es que yo creo que ahí, o sea, yo ya te he dado mis argumentos, tú si quieres puedes seguir repitiéndolos, yo puedo seguir repitiendo los míos. Pero esto que dices no es la, oferta, la ley de oferta y demanda, es que porque la oferta está secuestrada y la demanda está hinchada. Si realmente la ley de oferta y demanda aplicase en ciudades donde ha bajado la población, bajaría el precio de la vivienda. No, porque es un activo refugio. Claro. Exacto, pero es que me hace bastante gracia porque me estás confirmando mis propias teorías, pero tú no lo ves. Si los bancos me acabas de centrales, decir que sí, que es un activo refugio para las grandes fortunas. No, para las grandes fortunas no. Y para las pequeñas, pero sobre todo las grandes, que son los que tienen dinero que tienen que refugiar. Como el oro, porque es un activo finito. Entonces, si tú tienes dinero ahorrado debajo del colchón, en euros, en dólares, en pesos, me da exactamente igual, dinero fiat, y los bancos centrales y la Reserva Federal no paran de imprimir dinero, generan lo que se llama inflación y están devaluando y reduciendo y mermando tu poder adquisitivo, y por lo tanto para no tener el dinero en líquido en el banco y que cada vez valga menos, pues la gente dice, tengo que invertir en cosas finitas. ¿Qué es finito? El oro, el Bitcoin, las acciones de Tesla, de Banco Santander, de lo que sea, las propiedades inmobiliarias, comprar terrenos, Pedro, cosas finitas. ¿Por qué no invertimos en riñones? Hay pocos riñones en el mundo. ¿Riñones? Sí. ¿Cómo que hay pocos? Yo creo que solo hay 2 por persona. Son bastantes ¿En ya. el mundo? Lo suficiente. Fíjate, ahí a está un momento se equilibrada la oferta y la demanda. Muy equilibrada. ¿Por qué no invertimos en riñones? Porque no se puede. Ajá. ¿Y por qué no se puede invertir en riñones? Porque ya está perfectamente equilibrado. De por sí, bien equilibrado. No. Viene de nacimiento, bien equilibrado. Venga, por tú sabes definición. la respuesta que estoy buscando. ¿Por qué no se invierte en riñones? Porque los riñones son necesarios para la vida. Pero ¿Por qué no puedes, se invierte en compraventa de niños? Pero escucha, que tú no puedes producir ¿Por qué no se invierte en compraventa de niños? ¿De niños? Sí. ¿En qué sentido? Sí existe ese mercado, pero es ilegal. Claro, exacto. Pues ahí es donde voy. Las cosas que son esenciales para la vida, las cosas que protegen la vida de las personas. Que el agua es esencial para la vida y pagas por ello. Por encima de todo tiene que estar el bienestar colectivo de las personas. En el momento en el que estamos dejando que el mercado de Pedro, el de Workcast, de Blackstone o de quien tú quieras, esté por encima de la vida de la gente, ahí es donde no podemos entrar. La comida no es gratis. La vivienda, el agua no es gratis. Pero quiero decir, la ropa no es gratis. Pero Pedro, Blackstone no está invirtiendo en agua y no está invirtiendo en comida, y tú tampoco. Ah, no invierte en comida Blackstone. Pues seguramente tendrá, porque para eso diversifica sus inversiones. Claro. Pero si a nivel global lo que hay es una tendencia a invertir en vivienda, eso hay que controlarlo. Y te vuelvo a decir... Pero que es positivo, si se invierte en vivienda, se construye... No es positivo porque nos está haciendo la vida imposible, te lo vuelvo a decir. La gente que nos esté escuchando ahora mismo este podcast... Que no es así. Sabe perfectamente la sensación que da esa angustia de que cobras el dinero que venga de donde venga, de tu trabajar por cuenta ajena, trabajar por cuenta propia, y se te va. Porque alguien está haciendo negocio con lo que tú necesitas para vivir, que es una vivienda. Entonces ahí es donde va la solución... Pedro, yo te podría enumerar un montón de soluciones, pero la solución en última instancia, es sacar la vivienda del mercado. Y así te lo digo, hay que sacar la vivienda del mercado. Si sacas la vivienda del mercado, no se construye. Y si no se construye, hay escasez de vivienda. Pero ahí y es si donde... hay escasez, el precio aumenta. Ya está. Eso entendido en unas lógicas de supuesto mercado libre, oferta y demanda y demás. En el mercado que tú quieras. En el momento en el que tú no tienes un mercado ahí, o tienes un mercado reducido y controlado, te pongo de ejemplo la educación pública, la sanidad pública, ¿no? O sea, si tú lo que te aseguras es, y aquí yo la primera crítica con la sanidad y la educación pública en España, porque se está empeorando muchísimo la calidad, justo porque no se está decidiendo desde el Estado invertir más y asegurar esa calidad. Pero vivienda, sanidad y educación fuera del mercado, porque es lo que necesitamos. Ahora, que existe un mercado aparte, que eso sería otra conversación, porque ya te diría que no, que la educación privada no debería existir y demás, pero eso no me voy a entrar ahí. Pero que tú, la mayoría de
el mercado, que ya no sería un mercado, pero que la mayoría de gente que necesita esos servicios, esas necesidades básicas, estén cubiertas fuera del mercado, es positivo. Y ahí tenemos ejemplo, te vuelvo a decir, de ahí es donde te digo que las cosas que estoy diciendo aquí no son delirantes, son políticas que ya son realidad en otras partes del mundo. Delirantes. En Viena, más de la mitad del parque de vivienda es público. Que me da igual. Es de propiedad colectiva. Pero propiedad pero pública. Es que fíjate cómo estás queriendo dejar a la clase política en sus manos, al sector público, el manejo de algo como la vivienda. Cuando el otro día se sentaba aquí Víctor de Aldama y nos contaba cómo se repartían los sobres en obra pública, y eso es un desastre. Por supuesto, pero es que Lo yo no único estoy que alinea defendiendo... los incentivos es el sector privado. Pero es que yo no estoy defendiendo el Estado en su actual forma ni nada de eso. Por eso también... Hay que cambiar el Estado entero también. Pues sí, o sea, sinceramente sí, claro. Tú sabes que es disfuncional y yo sé que es disfuncional. Entonces lo tenemos que arreglar, lo tenemos que hacer funcional para la mayoría de la población. Pues te Pero sobre todo, en ese caso por una cuestión. Encima de eso, más allá de si Estado o no Estado, lo que hay que poner por encima es el bienestar de la gente y sobre todo el poder y el control de la gente. Yo defiendo un Estado donde tengamos poder de verdad, ¿no? Y ahí es donde entra en juego ya no solo la propiedad pública, que claro que es necesaria, sino la propiedad colectiva, las cooperativas de vivienda, las cooperativas de trabajo, ¿no? O sea, como esas cosas existen. Hay maneras colectivas... ¿Crees en las cooperativas para llevar negocios como cooperativas? Por supuesto. Bueno, yo lamento decirte como empresario que no funciona. Yo lamento decirte como cooperativista que sí funciona. Así que eso, si quieres, en otro momento lo hablamos. Me gustaría ver eso. Pero a lo que me refiero es que en el momento en el que las personas tenemos control sobre nuestra vivienda es cuando la vida merece la pena. Y eso es lo que anhelamos todas. Pedro, o sea, tú también. Lo último que te digo para cerrar, o sea, que te pregunto más bien, o sea, ¿crees que la vivienda es un derecho, aunque no quieras trabajar por ella? O sea, todo el mundo debe tener una vivienda. Todo el mundo debe tener una vivienda. Aunque sí. no quiera, o sea, si tú no quieres construir, otra persona tiene que trabajar para construirla para ti. Porque la vivienda no se construye sola, hasta donde yo sé. Vuelvo a decir, no estamos hablando de construir viviendas, estamos hablando de usar las viviendas que ya están construidas para vivir. Pero hay que construirlas previamente. Y entonces, a lo que me refiero es a que sí, todo el mundo tiene derecho a la vivienda, pues al igual que todo el mundo tiene derecho a educación pero y todo el mundo tiene derecho a sanidad. Imaginemos que no hay vivienda. Todo el mundo tiene derecho a la vivienda. Sí. Aunque no quiera trabajar por ella, ni quiera construirla. Todo el mundo tiene derecho a la vivienda porque hace falta una vivienda para tener una vida, sí. Vale, o sea que si tú quieres una vivienda pero no quieres ponerle esfuerzo para construirla, yo tengo que construir una para mí y otra para ti. Pero ¿quién te dice que yo no quiera poner esfuerzo para construirla? No, me estás diciendo que como es un derecho, pues ya está. Alguien la tiene que construir para ti. Los derechos tienen deberes también. Entonces ¿Cuál es el deber? pues ahí tendremos que llegar a un acuerdo. Si tú a mí me prometes que todo el mundo tiene una vivienda, lleguemos al acuerdo. ¿Cómo lo hacemos posible? ¿Es pagando una cantidad que todo el mundo es asumible? ¿Es dejándolo gratis pero a cambio todo el mundo pone fuerza de trabajo para construirla? Me estoy inventando cosas, o sea, que se note la ironía. Pero a lo que me refiero estás definiendo el modelo de Corea del Norte. Sí, no, te estoy definiendo un modelo Cuba, en el que estamos poniendo por encima del lucro de unos pocos el derecho a la vivienda, porque sí, claramente todo el mundo necesita una vivienda para vivir. Y gracias a eso, o sea, es que gracias a que tenemos esta mentalidad, estamos cambiando las cosas. Pedro, hace una semana se iban a privatizar 1.700 viviendas en Cataluña. 1.700 viviendas que eran públicas, que se había construido, ¿no? Tú hablas de esto de la fuerza de construir y demás. ¿Por qué iba a pasar esto? Papá Estado, a quien más dinero le da y a quien más subvenciones le da, es al niño rico de papá. O sea, ¿sí? el negocio de construcción está infinitamente subvencionado. El suelo es público. El suelo es finito. Y cuando se permite, eso está construido. O sea, toda esa riqueza que viene de ese sector de la construcción viene a raíz de papá Estado. Papá, pues Estado de papá niño rico de papá Estado, ¿no? O sea, y me he liado ahí, pero bueno. Ahora hay que darle las gracias al Estado desde el sector privado. Que el Estado... Hombre, os está metiendo dinero ahí para construir. Pero escucha, ¿de dónde saca pero a lo que me refiero es... ¿De dónde saca el dinero el Estado? Pero a lo que me refiero es... De lo que le quita al sector público, ¿no? Al sector privado. Hace una semana se querían privatizar 1.700 viviendas públicas que se construyeron con dinero público, con el impuesto, con el trabajo de toda la gente, y se iban a privatizar, porque son viviendas que están gestionadas por la Caixa. Se iban a vender. En Cataluña, a privatizar, a dejar de ser de protección oficial públicas. Y venderlas. Privatizarlas. ¿Y ese dinero para quién iba? ¿Cómo? ¿Ese dinero para quién iba? Pues para el Estado, pero estábamos perdiendo vivienda pública, que ya de por sí en España es solo un 1%. ¿Sabes cómo hemos conseguido retener esas 1.700 viviendas en el mercado público?
con una huelga de alquileres. 71 viviendas, 71 hogares, 71 familias llevaban en huelga de alquiler desde abril. No habían dejado de pagar, estaban simplemente no dándole el dinero al casero, a la Caixa, que es el casero más grande de Cataluña, y lo estaban poniendo en una cuenta colectiva diciéndole al juez, oye, yo lo estoy dejando de pagar, yo lo estoy poniendo aquí, pero yo lo que estoy diciendo es que esto es una injusticia, porque un bien que es de todo el mundo se va a privatizar. Y se ha logrado ganar eso. Se ha logrado que no perdamos esa vivienda pública y que más gente sea capaz de tener una vivienda pública. Pero estás ahuyentando al dinero privado y haciendo que personas como yo ni se planteen invertir en vivienda y en construcción para regular y extensionar la oferta. Yo contenta con que tú inviertas en bitcoins, con que tú inviertas en tus auriculares de China, con que tú inviertas en tus negocios varios de podcast y de lo que quieras. En vivienda, no. Y lo digo así, o sea, tan tajante, porque eso es en lo que creemos. La vivienda tiene que estar fuera del mercado. Cuando sea atractivo, invertiré en vivienda. De momento no es atractivo y por lo tanto seguirá tensionada la oferta. Ya está. Y va a seguir siendo atractivo. Porque, o sea, no es atractivo ahora mismo. Perdón, eso es lo que quería decir. Va a seguir no siendo atractivo. O sea, la atractividad vamos a lograr que sea cada vez mejor. Habrá que hacerlo atractivo cuando los inquilinos estén hasta aquí y necesiten más vivienda. La cosa, Pedro, es que ya estamos hasta ahí. Bueno, pues o sea, llegará hoy en día, que se supone que es como el negocio en el que invertir, el Banco de España dice que... ¿El negocio? Si las rentabilidades del sector inmobiliario apenas están ahí con la inflación en los últimos años, que súper negocio es la inversión inmobiliaria. Pues el Banco de España el año pasado sacaba en su informe un 10,8 de rentabilidad. Es una de las rentabilidades más altas. Y las startups en las que invertimos es un 25% de rentabilidad anual promedio en grandes cantidades invertidas. La gente profesional en inversiones, pero es lo que te decía antes, uno de los primeros síntomas de que esto va a explotar es que se está intentando movilizar a ese pequeño inversor, vendiéndole la moto de que aquí merece la pena. ¿Sabes por qué y es ese pequeño inversor que a lo mejor escucha esos mensajes, no sé si en estos podcasts, porque creo que tú no sueles hablar de inversión inmobiliaria, pero en otros lo hace y al final va a cargar él con todo ese peso. Igual que en el 2008 los que sufrimos fuimos la gente trabajadora que nos tuvimos que ver en la calle por culpa del crédito, hoy en día justo es por eso, porque se juega con esas expectativas, ¿no? Wall Street lo llama silly money al pequeño inversor. Ese dinero tonto, ¿no? Porque no sabes qué hacer, simplemente te dejas llevar. Y entonces se está intentando replicar el mensaje de que aquí hay negocio, y el negocio va a parar, porque vamos a dejar de pagar los alquileres, porque esto ya es insostenible y porque sinceramente es que ni siquiera tenemos que mirar a futuro. Ya está pasando. La situación es tan insostenible que es que lo único que nos queda es el conflicto. Es el conflicto social, ¿no? Tú antes decías de meter 4 balas, para nada voy a meter 4 balas, pero sí voy a aumentar la tensión porque basta ya de vivir a nuestra costa. Esto hay que tenerlo muy claro. El dinero lo tenemos nosotros. Pagamos todos los meses un alquiler. Entonces, en el momento en el que dejemos de pagar ese alquiler, ahí se va a ver realmente dónde está el poder. El poder está en los números y ahí las constructoras se van a ir hacia la gente responsable con los pagos de su alquiler, a hacer villas de lujo, a hacer apartamentos de lujo y por lo tanto la clase a la que tratas de defender va a recibir 0% de inversión y cada vez va a tener más escasez, menos oferta y por lo tanto cada vez van a estar peor. Eso es lo único que están haciendo. No, porque lo que estamos hablando es de lo que necesitamos es una intervención completa a favor del derecho a la vivienda. A día de hoy el mercado ya está intervenido a favor de la especulación, ¿no? Con todos esos 0 impuestos a las SOCIMIs, con todas esas facilidades para poder echar a los inquilinos, incentivos, como tú los llamas, exacto. Entonces los incentivos hay que ponerlos hacia el derecho a la vivienda. Sí, si tiene que ser un sector que es deficitario, pues al igual que lo es la educación, la sanidad, lo hacemos. Porque entendemos que por encima de todo está la vida. Porque vamos sobrados, no nos endeudamos cada vez más con Europa. Vamos sobrados para más déficit. Venga, no pasa nada, ¿verdad? Pero ¿tú no crees que para eso existe ¿Te parecería bien quitar el presupuesto del Ministerio de Igualdad para meterlo a vivienda pública, a levantar edificios públicos? Son igual de relevantes. Necesitamos mejorar la vida de la gente. Pero, si ahora ¿dirías mismo... que sí o que no? Si tuvieras que votar, tuvieras opción a voto, ¿votarías que sí o que no? Es que creo que es un falso debate, sinceramente. Bueno, no es falso debate. Es allocation de recursos, o sea, colocar recursos en un tablero, recursos que son finitos, ¿no? Yo lo que te digo es que el Ministerio de Vivienda a día de hoy ya tiene un presupuesto bastante alto y que sinceramente no están utilizando, ¿sabes? O sea, lo que están haciendo de hecho es más bien expulsar a sus propios inquilinos. Tenemos un conflicto en el sindicato de inquilinas, viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Estado, ¿no?
y que se está, antes que movilizarlas como parque público mientras el gobierno se llena la boca diciendo que esta es la legislatura de la vivienda y que necesitamos ampliar el parque público de vivienda, se está expulsando a las pocas vecinas que quedan viviendo en esas casas desde hace 20 años, pagando el alquiler y demás, y otras 800 viviendas vacías del Estado. En concreto en la Tesorería General de la Seguridad Social, pero habrá otras tantas, ¿no? Entonces te vuelvo a decir lo mismo, Pedro. Gobiernos responsables. El Estado hoy en día no gestiona bien la vivienda y eso lo tenemos claro. Pero lo que no podemos hacer es resignarnos con la idea de que esto es lo que hay. De que o acepto las cosas como son o voy a luchar por mi libertad financiera a costa de vivir a costa de otra gente, ¿no? De ser un parásito social y de vivir de rentas de otras personas que se levantan todas las mañanas para trabajar. Lo que necesitamos hacer es mejorar la vida de todo el mundo y para eso hay que atacar a donde está la concentración de riqueza. Necesitamos distribuir riqueza. Así es como nos aseguramos que todo el mundo tiene una vivienda. Bueno, estamos dando vueltas en círculo, tenemos otro podcast por aquí ya para empezar. Yo lo único que te puedo decir en base a esto que estabas diciendo por último, que el único parásito que hay en esta ecuación es el que pretende vivir en la casa de otra persona sin pagar y sin cumplir un contrato que es un acuerdo entre personas adultas. No entiendo dónde está el parasitismo en aquella persona que se pega toda su vida trabajando para tener una segunda vivienda y poder tener ese ingreso extra. Yo no en ningún momento he hablado de la gente con segundas viviendas, estoy hablando de esos rentistas. Ese piso, da igual. Esos rentistas que toda su riqueza la han concentrado en base a aprovecharse del trabajo de miles de personas. En tener pisos para que otra persona pueda alquilar y tener acceso a vivienda. No, para que otra persona pueda alquilar, no. Esos pisos estaban ahí antes de que Blackstone llegara a España. O sea, aquí lo que se está haciendo, volvemos a lo mismo, economía especulativa, intentar sacar máxima rentabilidad, algo tan básico como es poder vivir. Como todo en los negocios. Pero bueno, Valeria, ha sido un placer escuchar tu punto de vista. No estoy de acuerdo, pero hasta aquí, ¿vale? Por muchas más, Pedro. Gracias. Adiós.